Cuando te dicen todo así en tu carita, y si te rascas porque te pica, ¿verdad? Así que buscando una pomadita, oye, échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Qué hola! ¡Qué hola! Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de tu programa interactuando con ustedes aquí directamente desde nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática desde Canadá. Tuvimos un fin de semana súper bueno. Como pudieron ver en la espera, pusimos un resumen de lo que aconteció ayer, 26 de julio, frente a la oficina consular, al consulado de la Embajada de Cuba aquí en Montreal. Yo estoy en Ottawa, en otra ciudad, así que viajé, me trasladé 2 horas para poder llegar allá. Un agradecimiento a todas las personas que fueron. Estaremos hablando de eso en tan solo unos minutos. Dicho esto, voy a, si me lo permiten, déjame cerrar esto un momentico. Si me lo permiten, voy a hacer lo que normalmente hago, si no lo voy a presentar nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan seguir ahí en nuestras redes sociales, el cual es bastante importante que nos sigan, que nos den like, que vean todo lo que hacemos, porque hay mucha confusión en las redes sociales y estaré hablando de eso en unos minutos. Siempre recuerde que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, donde está esta directa. También nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, Cubanos Canadienses. Allí en Cubanos Canadienses, por favor, si nos está viendo de allí, dale un like, compártelo si usted cree que alguien, no solamente en la página de YouTube, sino también en la página de Facebook, si usted cree que a alguien le pudiera interesar el contenido que nosotros hacemos, que le interese, que vive en Canadá o fuera de Canadá, que puede ser inspirador para esa persona, para hacer otras cosas en otros países, para juntos tumbar la dictadura de los Castros, por favor, compártalo y dale like, suscríbase si no se ha suscrito y dele a la campanita para que no se pierda ninguna notificación, porque hay personas que nos dicen a veces de que no me notificaron. Claro, si no le das a la campanita, si no le das like a la página, por supuesto la notificación nunca llega para ti. Así que es importante que usted, que usted le dé like y nos siga y y que se suscriba a nuestro canal Cubanos Canadienses. También nos pueden seguir por Twitter. En Twitter somos @Cubanos en Canadá. Sé que hay confusión a veces con todas las plataformas, pero es que no nos permiten poner el nombre en todas las plataformas y por lo tanto es bastante complicado a veces. Por ejemplo, en Twitter una forma, YouTube es otra. También recordarles que tenemos nuestro correo cubanoscanadienses@gmail.com. Para los muchachos que están en la frontera, recuerden que estamos haciendo una base de datos. Esto es de ustedes. Si ustedes no quieren suscribirse, cuando lleguemos a 1000, moveremos los hilos que tenemos ahí para todos ustedes. Así que por favor, suscríbase y vaya ahí a nuestra página web, cubanoscanadienses.com. Una vez allí, por favor, busque una sección que se llama SOS Fronteras y entonces ahí ponga sus datos, su número de teléfono. Ahí hay bastante confusión y estaremos hablando de eso. Cuando uno le pide los datos, a veces nadie quiere dar los datos, todo el mundo quiere ser privado, secreto. Y bueno, en fin, usted vaya ahí. Si usted quiere pertenecer a esa base de datos, pide lo que le digan ahí, que son los datos necesarios, los datos que necesitamos para eso. Y vaya ahí y suscríbase, que no pierde nada con eso. Cuando lleguemos a 1000, moveremos los hilos. No sé actualmente cuánto estamos más de 300, creo, si mi mente no me falla, pero bueno, usted vaya para ahí. Dicho esto, voy a empezar a hablar. Recuerden que estaremos con Luis Denner aquí, esa persona que ha creado una página y en el cual hace una especie de videos muy simpáticos. A mí me encanta su forma, su narrativa. El escritor va a estar con nosotros aquí porque ha sacado una propuesta que se llama 50% más 1, lo cual ha creado en las redes sociales. Las personas están como, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo hacemos? La gente tiene dudas, no se quieren suscribir, no quieren dar sus datos y él estará aquí, generosamente aceptó mi invitación y va a estar aquí aclarándole las dudas a todas las personas. Pero antes, el plato fuerte, ese es el plato fuerte, pero vamos a entrar con el postre, que también es como un plato fuerte, que fue la protesta que le hicimos ayer a la embajada es decir, la oficina consular que hay aquí en Montreal. Eso fue increíble. Yo personalmente, déjenme poner algo aquí. Ok, perfecto.
Eso fue bastante emotivo. Yo sinceramente, había una vibra, había una sinergia en esa especie de caravana. Al principio era una caravana, pero después empezaron, y yo le voy a hablar un poco más de esto porque son las curiosidades que nos pasaron ahí. Yo lo voy a hablar, no, yo no soy es decir, no me gusta el chisme como tal, eso, pero le voy a hablar de curiosidades que pasaron ahí, cosas que tenían que pasar, pero no pasaron, y cosas que pasaron y no tenían que pasar. Bueno, eso fue una locura total. Yo estaba haciendo una directa desde ahí, todo el mundo estaba haciendo directa, a mí se me acabaron, no es que se me acabaron los datos móviles, es que habían tantas personas haciendo directa al mismo tiempo y yo, como no soy de Montreal, parece que me tumbaron, yo no sé. En fin, fue una locura total. Una cosa que quiero aclarar antes de empezar es que se está creando ciertas y determinadas confusiones. Hoy estaba viendo la directa de Liu Santiesteban y Liu Santiesteban dice en esa directa, dice así, que esta manifestación, caravana manifestación que habíamos hecho, fue organizada por Fania Brito y no... Por favor, voy a volver a rectificar. Repito, Fania Brito no pertenece a la organización Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Vuelvo y repito otra vez para que se quede. Fania Brito no pertenece a la organización Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Ella decidió apartarse de nosotros, tiene sus problemas personales, no sé, ella decidió irse y ella se fue. Ella solamente lo único que hizo fue compartir una de las directas que estaban haciendo ahí y parece que los influencers se confundieron, especialmente Liu Santiesteban, y dijo que ella era la que había organizado y dirigido esa protesta. Y entonces no fue ella. Esa protesta ni la organicé yo, ni la organizó nadie en individual. La organizó la Asociación Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Y quiero que quede bien esto claro, no vaya a ser porque existen muchas confusiones en las redes sociales. Así que esto es válido de aclararlo, que Fania Brito no fue quien organizó esta caravana. De hecho, se le invitó y ella no fue. Sus motivos tendrán, no sabemos por qué, pero ella ni estuvo presente, ni fue, ni organizó, ni nada. Así que espero que eso quede bien claro para todas las personas que están ahí. Les voy a hablar sobre una cosa que me ocurrió. Déjame ponérselo aquí. Yo estaba haciendo la directa normal. Era una caravana. Y entonces yo planifiqué hacer una directa frente a la embajada consular ahí en Montreal. ¿Tú me entiendes? Para ver la caravana cuando pasara, con una segunda cámara, así, teníamos varios feelings que eran muy importantes lograrlos. Y entonces yo llegué, la policía ya estaba ahí, muy bien, y se portó la policía, un aplauso, felicito grandemente a la policía de Montreal, nos ayudó muchísimo y estuvo ahí y mantuvo el orden, y cuando nos fuimos nos quedamos hablando con ellos y ellos nos dijeron, hey, nunca había visto una manifestación tan tranquila, tan pacífica y tan alegre como la que ustedes hicieron, y eso fue wow, y ellos habían estado en otros tipos de manifestaciones. Bueno, yo me pongo a hacer mi directa, como pueden ver ahí en la foto, me pongo a hacer mi directa y veo que alguien se me acerca con bastante sospecha. Era una persona mulata o más o menos de raza negra. Tenía como especie una bandana en la cabeza que tenía los colores rojos y negro. Y esos son los colores, para los que nos conocen, del movimiento 26 de julio. Mi esposa se da cuenta enseguida y dice, oh, este muchacho, le dice, nada, puede ser casualidad. Él coge y como se va a acercar a mí, ve a la policía, se asusta y camina un poco más para adelante. ¿Qué pasa? Cuando llega un poco más para adelante, ahí yo me doy cuenta enseguida y empiezo a hablar. Bueno, sigo mi directa. De hecho, estaba conversando con Roberto San Martín. Muchas gracias, Roberto San Martín, por estar con nosotros ayer y compartirnos ¿cómo se llama? Y darnos esa vibra que fue tan importante para esa directa que hicimos ayer desde ahí, desde la oficina consular de Cuba. Bueno, en fin, cuando viene la caravana, el hombre saca una bandera, como pueden ver ahí en la foto, saca la bandera y empieza a ondear la bandera del 26 de julio, y con el símbolo del Che, como pueden ver ahí en esa foto. Él se acerca, prácticamente me roza, no me choca, no me toca, me roza y me grita. Me habla prácticamente al oído y me dijo, yo soy revolucionario, gusano. Y sigue, y entonces yo me viro y le digo a la policía, mira, esta persona no pertenece a nuestra organización, está aquí para provocar. Bueno, la policía lo apartó un poco y me da curiosidad y alegría, fíjate que me da curiosidad y alegría porque parece que como eso fue en vivo, habían personas que lo estaban viendo en vivo. Y entonces esas personas entra y vienen unas personas que parece que iban para la caravana, pero dijeron, wow, hay problemas en las personas que yo no conocía, ¿ok? Ellos me conocían a mí, pero yo no los conocía, porque no puedo conocer a todo el mundo por razones obvias. Y ellos vienen y
van directo para ahí, para donde yo estaba, y se parquean ahí frente a mí. Salen dos hombres grandes, fuertes, salen y digo, ay, mi madre, se me calentó esto. Ahora estos son seguros, son dos comunistas que vienen a ¿cómo se llama? A amedrentarme también. Bueno, la policía y yo solo, porque la caravana venía, yo estaba solo ahí, y resulta ser que esas personas se bajan, no dicen nada, estilo 007, se bajan, no dicen nada, cogen su bandera, se paran detrás de mí y yo todo el tiempo vigilante, no, bueno, no voy a hacer que me den un palazo aquí, como le hicieron a Eric Concepción. Y yo, bueno, y se viran y uno se me acerca, uno más chiquito, pero el más trabajito, se me acerca y me dice, hermano, me dice, compatriota, estamos contigo. Y se pararon atrás de mí a cuidarme las espaldas de la persona que estaba ondeando la bandera de Che y del 26 de julio. Yo sinceramente me sentí tan bien y creo que en la directa bromeando decía, yo nunca había estado tan protegido en mi vida. Tenía 3 policías y 2 compatriotas. Uno se llamaba Ernesto, me acuerdo de su nombre. Gracias, Ernesto, no me sé su apellido, de Montreal. Le agradezco grandemente de que haya hecho ese gesto hacia mí. Es decir, no, yo conozco a muchos Ernesto, pero ese Ernesto no lo conocía. Y después hablamos y es una persona súper chévere. Eso fue una de las curiosidades que pasó ahí frente a la embajada. La otra curiosidad, discúlpeme, ok, un momento, voy a copiar el link y mandárselo a la persona que es nuestro invitado hoy, a Luis Denner, para que entre cuando él pueda. Y yo seguir con las curiosidades aquí de nuestra caravana. Bueno, otra curiosidad, y fue bastante, es decir, cómica, por así decirlo, era que lo que estaba planificado, lo que teníamos en papeles, era que íbamos a pasar, es decir, 3 veces frente a la embajada. Es decir, íbamos a pasar una vuelta, íbamos a hacer otra vuelta, íbamos a hacer una vuelta, recogíamos todos y nos íbamos. Bueno, resulta ser que lo interesante es que cuando pasó la primera vuelta, se detuvieron, no sé si el semáforo se detuvo, Yanel se desvía, Yanel tenía unos baffles bastante altos y empezó a gritar abajo Fidel, viva Cuba Libre, qué sé yo, y bueno, y resulta ser que todo el mundo se paró ahí y empezaron a salir las personas y con sus carteles y sus cosas y bueno, paramos el tráfico, no el tráfico completamente, paramos una línea completa. Hay personas que calculan que había entre 40 y 50 carros. Yo personalmente no lo pude contar porque se me perdían y sabíamos que eran carros de nosotros porque no se movían. Si llega a ser carros de otras personas, se hubieran ido por al lado, que quedaba un carril prácticamente vacío. Fue súper genial. Fue maravilloso. Ok. Fue extremadamente maravilloso. Antes de empezar, les voy a dar, si me lo permiten, voy a poner, un momentico. Ok, perfecto. Luis Denner me está escribiendo. Ok, le voy a poner la primera encuesta para que ustedes me digan qué ustedes pensaron, si la vieron, ¿no? Y qué ustedes piensan sobre lo que pasó ahí. Dice la primera encuesta, dice, ¿cree usted que la caravana No Más Comunismo y por la Libertad de Cuba fue un éxito? Sí, no estoy seguro. Así que ahí va la primera encuesta para todos ustedes. Por favor, voten y pronto estaremos con nuestro invitado de hoy. Otra cosa, entonces las personas empiezan a salir, empieza una conga. Nosotros queríamos hacer eso, pero no lo hicimos con el lío, por supuesto, que hay de COVID, distanciamiento social, esto y aquello. Bueno, pero las personas salieron, empezaron a tocar, empezaron a joder y a gritar. Uno tenía un baffle, uno de nuestros Ernestos sacó un baffle con un micrófono, Yanel tenía otro baffle con otro micrófono y aquello se armó una locura total, una locura que buena, porque era una vibra que nunca antes, según las personas que me contaban que estaban ahí después fuera de la directa, nunca antes se había visto frente a la oficina, es decir, el consulado en Montreal. Nunca antes cubanos se habían plantado enfrente a decirles las 4 verdades que se merecían la dictadura de Cuba. Es decir, plantarse con alegría, sin vandalismo, sin nada, ahí de frente, decirle las 4 verdades a las personas, es wow. Todo el mundo era wow. Y no solamente eso, sino había personas que pasaban y pitaban y decían, ¡viva Cuba Libre! Personas que ni conocíamos ni siquiera, ni que estaban, es decir, todo el mundo estaba convocado, pero bueno, que pasaron de casualidad porque no se enteraron por X, por Y, por Z. También muchas gracias a Otaola porque se hizo eco de nuestra caravana y muchas personas nos contactaron en privado después. Oye, lo oí por Otaola, ¿cómo me puedo incorporar? Y dice, bueno, vaya directamente para allá y ahí formamos, es decir, nos incorporamos y formamos nuestro lío de ahí. Ahora, que esta fue la foto del agresor. Le voy a poner la policía. Estos fueron los 2 policías que estuvieron conmigo prácticamente todo el tiempo cuando estaba solo. Ya después cuando
cuando llegaron la caravana y se bajó todo el mundo, bueno, ya ahí estaba mucho más protegido que antes, porque recuerden que yo estaba haciendo una directa y entonces me era muy difícil estar concentrado vigilando mis espaldas cuando pudiera haber un posible agresor sobre mí. Entonces tenía mucho cuidado con eso y la verdad se portaron muy bien los policías. Al final me tiré una foto con ellos. Al final habían 5 policías total, bien armados, por supuesto, pero fue súper, súper genial. Hubo muchas personas que hicieron directas. Por favor, no escriben en el chat que me está molestando en el oído, disculpen. Personas que hicieron otras directas que se hicieron mucho más virales. Por ejemplo, la de Gidier se hizo, creo que tiene 120,000 views porque Eliezer cogió la directa esa y parece que la catapultó para adelante y bueno, se hizo viral, que fue la directa que presentó Liu, que fue la confusión que ocurrió con Fania, que diciendo que Fania era la que había organizado, cuando, bueno, ella no fue la que organizó eso, sino fue la Asociación Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Dicho esto, otro de las curiosidades que pasaron ahí, en el segundo piso, alrededor del segundo piso, había una especie de cámara, es decir, había una cortina y la cortina tenía especie de un hueco y por ahí incorporaron una cámara, pero le estoy hablando una cosa increíble, a la cara, una cámara y le iba tirando fotos a todo el mundo y se iba moviendo así, tirándole fotos a todo el mundo. Eso fue increíble, todo el mundo era, y lo más lindo que yo pensé cuando yo vi eso, bueno, yo sé que yo estoy quemado, es decir, a mí me pueden tirar 300 fotos, yo saco todo prácticamente 3 veces a la semana por aquí y a veces salgo en algún que otro lugar criticando y por supuesto haciendo todo lo posible porque la dictadura de los Castro se vaya de ahí, pero hubo personas que ahí no, pues no, increíblemente nadie se movió. Todo el mundo salió y dijo, no, tírenme fotos, a mí no hay problema, tiren todas las fotos del mundo. Y era tirando fotos y tirando fotos. Bueno, al final yo me quedo solo y voy y me paro solo y digo, bueno, tírenme la foto ahora solo, que estoy aquí solo, un poco para provocarlos y que vieran de que yo no le tengo miedo, ni nadie que estaba ahí le tenía miedo. Sinceramente, yo me sentí, yo digo, mira, vaya lo que se dedican este tipo de personas, en vez de dedicarse un poco ¿cómo se llama? A arreglar la economía, como dedican recursos a ver quiénes protestan en frente de ellos. Fue bastante curioso, de verdad que sí, había que estar ahí, me sentí, nunca pensé que fueran tan bajos, bueno, sí sabía que eran muy bajos, pero nunca lo había visto así tan de cerca, una cámara tirándote fotos y espiándote y haciéndote prácticamente una especie de espionaje hacia cada persona. Ya yo me imagino que tengamos un expediente cada uno ahí, pero no importa, porque este año me parece, yo soy malo prediciendo, pero me parece que este año la dictadura se va, si logramos hacer el parón general, es decir, solamente por razones humanitarias, sinceramente este año se va la dictadura, sinceramente lo siento, lo veo la vibra, vaya, es increíble. Otra de las curiosidades que nos pasó fue que ya los negocios locales empiezan un poco a solidarizarse con nuestra causa. Es decir, empiezan a sentir la sinergia de nosotros, a sentir la vibra de nosotros y dicen, bueno, aquí hay que tomar partido y vamos a tomar partido con los muchachos que están en contra de la dictadura, es decir, a favor de cubanos canadienses por una Cuba democrática. Y se nos acercó ayer, en medio de la manifestación, el dueño del restaurante Mojito. Déjame ponerlo aquí. Y el dueño del restaurante Mojito nos pidió un pullover para decir promocionar nuestra organización y como pueden ver ahí lo puso afuera de su restaurante el pullover como un símbolo de que somos todos bienvenidos ahí y que están en contra de la dictadura, fielmente en contra de la dictadura. Ese restaurante se llama Mojito, el cual yo personalmente nunca he ido, los recomiendo que vayan para allá por favor y así apoyamos a esos negocios que están en contra de la dictadura, que vayan para allá, coman, díganos cómo les fue. Me imagino un mojito, el mojito debe ser la bebida típica de ahí, es decir, a qué cubano no le gusta un buen mojito. Entonces yo les recomiendo por favor que vayan para allá y que, ¿cómo se llama? Coman y después nos digan al chat si qué le pareció, qué no le pareció. Así que es una buena oferta y muchas gracias al dueño del restaurante Mojito por acercarse a nosotros y estar ahí en la manifestación, caravana manifestación con nosotros.
y por supuesto, y le agradecemos a todas las personas que fueron ahí voluntariamente, fueron ahí, nadie fue obligado como lo hacen en los 1 de mayo en Cuba o en cualquier otro tipo de manifestación, nadie fue obligado, todo eso fue voluntario, espontáneo, orgánico. Nosotros simplemente hicimos la convocatoria desde aquí, desde Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, hicimos la convocatoria y bueno, y sí, se aparecieron toda esa cantidad de personas ahí y esperamos que poco a poco le empecemos a llegar más a las personas y cada vez que hagamos una convocatoria, ahí esté todo el mundo con nosotros. Si van 10, van 10. Si van 20, van 20. No importa. Tenemos que ir y presionarlo, como decía nuestro presidente ayer con el micrófono en alto. Decía que sientan la dictadura, sientan que le estamos respirando ¿cómo se llama? En el oído. Que sientan eso, sinceramente, porque yo creo, antes nosotros los cubanos teníamos miedo, pero yo creo, sinceramente lo creo que el miedo está cambiando de bando. Es decir, el miedo lo tienen ellos ahora. El miedo que ven que estamos perdiendo nosotros el miedo y ellos se sienten bastante asustados por lo que estamos haciendo. Le agradezco a todas las personas que estuvieron ayer con nosotros, que compartieron con nosotros. De verdad que sí, fue una especie de sinergia. La sinergia es una cosa que se transmite de uno a otro y era una cosa muy necesaria. Ya nosotros dentro de poco estaremos haciendo posiblemente otra actividad, pero esta actividad ya no va a ser de protesta, sino va a ser de unión de la comunidad. Vamos a tratar de hacerla en agosto, a finales de agosto, para que todas las personas de aquí, de Ottawa, de Montreal, de cualquier lugar que quieran venir y unirse a nosotros, lo vamos a hacer en Montreal, en un parque bellísimo que hay ahí. Ya están, porque ayer cuando terminamos nos fuimos por una especie de fiesta para celebrar lo que habíamos visto, la sinergia, todo eso, lo que le estoy hablando, la buena vibra que existía ahí y decir, wow, a ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿Pero qué hacemos? Bueno, el COVID, ¿no? Bueno, vamos a organizar posiblemente, si no me digan, no voy a decir fechas ahora para no equivocarme, para que después no digan, no, Darwin, tú te equivocaste. No. Pero va a ser algo súper bueno y transparente para nosotros. No sé qué le pasó a Julio que se salió de la directa. Voy a tratar de saludar un poco a personas. Hace rato que no saludo a las personas. Discúlpenme, hemos tenido días complicados y la verdad que fue increíble. Ok, dice Darwin, cierra la puerta para que no me molesten, ok. Saludo para usted, saludo para Wendy López, que siempre está aquí con nosotros. Dice Pancho Bodega, dice, oye, Luis, esa es la representación de Trump. Ok, seguimos aquí. Dice Eduardo Dana, dice, Fania es una gran patriota. Sí, es verdad, es una gran patriota, pero bueno, al César lo que es del César, ¿no? Si ella no organizó la protesta, bueno, no la organizó, que le vamos a dar el crédito si no la organizó Cuba, ni la organicé yo tampoco. Yo me hice eco aquí en este programa interactuando con ustedes, pero no significa que lo haya organizado. Yo estaba ahí, pero esto es un trabajo de cubanos canadienses por una Cuba democrática, ni más ni menos. Así que dice aquí Pancho Bodega, sí, pero Luis, así no se puede. Pero bueno, no sé lo que están hablando ahí. Voy a seguir. Dice Cosa Bella Llano, dice Darwin, saludos a la gente de Holguín. Un saludo y un abrazo para toda la gente de Holguín que nos sigue. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Dice Diosdado Corrales, sí. Saludos, Darwin, saludos para usted, hermano. Dice Oriberto Iparraguirre, dice 50% más uno. Estaremos hablando de eso hoy y saliendo, por favor, de todas las dudas. No se vayan. Mira, si usted cree, comparta. Yo nunca le pido que comparta, pero esta vez sí lo voy a ver. Yo siempre digo eso, pero bueno, comparta hoy porque vamos a hablar a Luis Denner sobre alrededor de la 1:30 aquí con nosotros. Me escribió ahora mismo por WhatsApp. Va a estar aquí aclarándole todas las dudas. Yo le tengo unas preguntas súper interesantes para que le lleguen a ustedes y de verdad que es una persona súper chévere. Conmigo, bueno, estuvimos hablando y súper, es una persona súper. Mi esposa es fan de Luis Denner, lo comparte a él más que a mí. Ya se podrán imaginar cómo es esto. Así que nada, es broma. Mi esposa me comparte a mí también. Aquí se dice, somos capaces, bello. Milian dice, Darwin, saludo para usted. Besos y abrazos para todos. Dice aquí, cosa bella, dice, Fania es una buena luchadora. Sí, es muy buena. Es una persona maravillosa, es una persona muy buena, pero solamente lo que estaba tratando era de aclarar, ¿no? Yo no tengo nada en contra de ella. Dice, Montreal los saluda.
Dice aquí Hildita Fernández, dice, hola, buenas tardes, Darwin, un beso para ustedes. Buenas tardes y bendiciones. Recuerden compartir porque hoy estaremos hablando, después no digan que no lo dijimos, vamos a estar hablando sobre la propuesta 50% más uno. Yo sé que hay una confusión total con 50% más uno, incluido yo, porque he estado investigando con el poco tiempo que tengo, porque ayer me dediqué prácticamente sábado y domingo todo el día dedicado ¿cómo se llama? A la caravana, y la propuesta salió unos días antes y he estado haciendo directa y he estado haciendo proyectos personales y he estado trabajando, en fin, he estado bastante ocupado, pero vamos dice, déjame entrar, dice, pero, ok, dice Julio que lo deje entrar, entra normal, tú sabes cómo entrar. Dice Adrián Quiñones, Darwin, muchas felicidades por el éxito de este domingo. No pierdan el impulso. No vamos a perder el impulso. Si ahora es que estamos comenzando. Nosotros no habíamos salido a las calles, sinceramente, nosotros no habíamos salido a las calles por el COVID. Pero ahora, antes, mira, nosotros en estos momentos desde Canadá estamos ganando las redes sociales. Antes vamos a decir comunistas, los que se llevaban bien con la dictadura, tenían las redes sociales, somos nosotros, esto es de nosotros. Y nosotros siempre a la defensiva. Ahora ellos son los que están a la defensiva. Nosotros estamos a la ofensiva actualmente. Y no solamente eso, sino que ahora vamos a empezar a tomar las calles. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. A las personas de Toronto que me estaban preguntando ahí, por favor, atentos que dentro de poco vamos a organizar lo mismo, pero en Toronto. Y posiblemente, si Dios quiere, vamos a ver, nos vamos a empezar a mudar directamente para Toronto para apoyarlos desde allá, para que vean cómo se hace esto. Esto se va a poner caliente. Dice aquí Roldán García, dice, Darwin, ¿en qué parte de Canadá vives? Bueno, yo vivo en Ottawa. No sé si eres un seguroso, pero yo vivo en Ottawa, eso lo he dicho aquí 300 veces, así que muchas gracias por la pregunta. Dice, hola, saludos de Italia. Ciao, Darwin. Saludos, Janet Crespo. Dice, arriba patria, arriba libertad, arriba la bandera, patria, libertad. Dice, holguinero siempre, pero no como el de Virán. El de Virán, el carnicero andante. Claro. Dice Diosdado Corral, dice, es una manera muy sencilla llenar los datos del 50% más. No, el problema no es la manera de llenarlo. El problema es que las personas tienen dudas de si voy a poner mis datos ahí o no los voy a poner. ¿Qué van a hacer con mis datos? ¿Qué va a pasar ahí? Es bastante complicado. ¿Cómo decirte? Bastante complicado dar tus datos, porque son tus datos personales. Dice Aide Martí, buenas tardes, Darwin, cubanos canadienses y todo el chat. Fue un éxito la manifestación. Sí, al principio era una caravana, y nosotros queríamos hacer una manifestación, pero dije, no, vamos a hacer una caravana por el COVID, pero las personas ya, es que el cubano está cansado ya. El cubano dice, ya basta, vamos a hacer una caravana. ¿Qué carajo? Vámonos, todo el mundo para fuera del carro, vamos para arriba del lío y vamos a parar, plantarnos frente a la embajada y vamos a decirle las 4 verdades. ¿Qué van a tirar fotos? Que tiren fotos. ¿Qué van a hacer? Bueno, que me hagan un álbum, porque a mí personalmente creo que me hicieron un álbum. Dice Joan Alonso, dice, lo seguí y estuvo muy bueno. Si tuvimos problemas de conexión, me disculpo, verdad que sí, me disculpo ante todo por los problemas de conexión que tuve, pero bueno, hicimos lo que pudimos y me parece que llegó el mensaje para todos. Dice Mayra Chirino, dice, saludos de Miami. Dice Yamile Gómez, saludos Darwin, felicitaciones, excelente manifestación. Gracias a ustedes, bendiciones para todos. Gracias por compartir, todas esas personas que se empezaron a compartir. Aquello se volvió prácticamente viral, no solamente la mía, la de todo el mundo, ¿no? Yo hice una directa por la página oficial de nosotros y por nuestro canal de YouTube, pero por ejemplo la de Gidier se hicieron ecos otras personas y se hizo viral, y qué bien que se haga viral desde diferentes maneras de ver, desde diferentes ángulos. Gidier con su estilo lo hizo, el otro con su estilo lo hizo, y todo el mundo al final llegó a donde teníamos que llegar. Dice aquí el galán de Évora, dice, cubanos en Canadá están despertando también. Estamos despertando y hay que ver de qué manera estamos despertando. Las personas están muy alegres, las personas tienen ganas de protestar, las personas tienen ganas de luchar, y nosotros nos vamos a hacer eco de todo. Cualquier propuesta, cualquier cosa que venga para acá, por favor, que nosotros nos vamos a discutir y lo vamos a llevar, por supuesto, hacia adelante. Dice Eduardo Daniel, dice Darwin, apoyo a la revolución de Julián septiembre, 8 de septiembre 2020, todos juntos. Sí, va a ser aquí en el Parlamento de Canadá, y yo por supuesto apoyo eso, por supuesto, y me gustaría, bueno, unos días antes, por favor, si Fania pudiera estar aquí, vamos a invitar a José Daniel Ferrer para estar todos juntos aquí y hablar sobre esa propuesta, esa revolución de los girasoles el 8 de septiembre, todos juntos estaremos ahí, seguro que estaremos ahí. Dice Luis Felipe Estable, dice, viva Cuba libre, abajo la dictadura. Bueno, Díaz Canel, ya ustedes saben, eso fue una de las canciones que dice Cuba libre.
Y eso es lo que no me gusta del 50% sin datos personales. Es decir, bueno, todo eso lo vamos a estar hablando en cuanto Luis Denner entre. Ya son casi él me dijo que a la 1:30 iba a entrar exactamente. Estoy saludando, haciendo tiempo. Cualquier pregunta que ustedes hagan, por favor. Voy a publicar la encuesta que realicé. Dice aquí, ¿cree usted que la caravana No Más Comunismo por la Libertad fue un éxito o no? Puse sí. No estoy seguro, es decir, ahí les voy a mostrar los resultados y dice el 96% dijo que sí, en un universo de 100 personas y un 4% dijo que no, es decir, 4 personas dijeron que no. Dicho esto, antes que Luis Denner entre y para que todo el mundo, voy a abrir la tarjeta que siempre hago, la tarjeta dice, hágale una pregunta a Luis Denner sobre el 50% más 1, es decir, usted puede hacerle una pregunta y yo lo voy a estar revisando cuando empiece a hablar con él, yo le voy a hacer 2 o 3 preguntas globales que tenemos aquí, 2 o 3 dudas personales y de la organización en personal, es decir, de la organización en sí, 2 o 3 preguntas y después le voy a empezar a hacer preguntas y después, por supuesto, le daremos cámaras y micrófonos a todo aquel que quiera entrar y hablar con él y, por supuesto, con el reglamento de los 90 segundos y, por supuesto, con esa ecuanimidad de respeto y de todo lo demás. Ya después que se termine los 90 segundos, nadie lo va a interrumpir. Usted ya por decisión propia de Luis Denner, si quiere debatir con él o no, bueno, ya eso es problema de él. Voy a abrir la tarjeta, ahí está abierta, así que todo aquel que quiera hacer una pregunta, por favor, que vaya y haga la pregunta a Luis Denner sobre el 50% más 1. Dices Beli, vaya, hoy dije bien tu nombre, dice, al final ellos ningún dato que la dictadura no tenga, ya casi que nos pierden muchos más sumándose. Exactamente, ustedes piensan que poner un dato ahí, la dictadura ese dato ya no lo tiene. La dictadura sabe dónde tú vives, la dictadura sabe en qué país tú estás, porque tú cuando haces tu pasaporte tienes que poner todos esos datos ahí, así que qué más da que esté aquí que esté allá. Así que yo personalmente yo voy a hablar con él y él, por supuesto, él nos va a, sinceramente, nosotros apoyamos cualquier iniciativa que vaya en contra de la dictadura, pues dale fuego al jarro. Yo sé que hay personas como de la C40 que están bastante molestos, personas que son los que defienden la Constitución con esta propuesta. Ya hablaremos sobre eso con él. Y de todas maneras, él ya hizo una aclaración, creo ayer cuando yo iba manejando para Montreal, mi esposa estaba viendo su directa o una directa que hizo y ya él estaba hablando sobre eso. Así que vamos a seguir leyendo los comentarios aquí de todo el mundo. Dice Sosa, dice, claro, la caravana fue un batazo duro por la cara, me imagino. Dice, buenas tardes desde Costa Rica, buenas tardes, Aurora, saludos y bendiciones. Dice Ernesto Israel, dice, saludos desde Ciudad Juárez. Un saludo para usted, hermano. Dice, sería bueno transmitir esto en francés, en inglés. Tengo algunos amigos que solo hablan inglés y están ávidos de información y solo ven los noticieros que quieren decir los temas, okay, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, señoras y señores, ya por fin estamos aquí. Déjenme ponerme mi cámara principal. Así que para todos ustedes, un placer para mí, sinceramente, presentarles a todos ustedes a nuestro compatriota Luis Denner Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano mío. Muchísimas gracias por la invitación. Se los agradezco, pero 1.000.000. Contento de estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Todo bien, todo de maravilla. Y ahora aquí que en Noruega está haciendo ya un veranito, mejor todavía. Después de un largo invierno, medio verano vale. Sí, aquí, bueno, me imagino que tú sabrás que en Canadá hay un invierno brutal. Tenemos prácticamente 6 meses de que son increíbles. Cuando llega el verano aquí, lo que no queremos es estar dentro de la casa. Estamos locos por salir y ahora tenemos el COVID y te imaginarás. No, así mismo pasa acá. Que en Noruega es increíble. Tú ves los parques con las mujeres en bikini y los hombres en chorcito cogiendo sol como si estuvieran en la playa. Es increíble. Okay, Luis Denner, te quiero agradecer una vez más, sinceramente, de que hayas entrado aquí con nosotros y que nos dé prácticamente esta exclusiva de sentarte con nosotros y hablar sobre esto, porque muchas personas me han escrito, me han hablado que tienen muchas dudas. Vaya, yo me atrevo a decir mucho más dudas que ganas de firmar eso. Y entonces, claro, de firmar tu propuesta 50% más 1, que es una propuesta súper interesante. Por favor, explícanos, resumido, masticadito, para que las personas entiendan qué es 50% más 1, todas las personas que nos están viendo. Mira, la propuesta 50% más 1, lo primero que tiene es que es extremadamente fácil. Una página web donde las personas se inscriben fuera de Cuba, una aplicación que funciona sin internet para las personas dentro de Cuba y ambas se conectan a una base de datos secreta, segura y protegida. Y la idea es, a medida que vamos sumando personas a esta base de datos, eso va a ser
lo que nos va a dar la potestad para llamar la atención de las organizaciones internacionales, de los gobiernos, porque van a ver detrás cifras concretas. En el tema de los datos, solo hay dos formas de validar la propuesta. Una, nosotros comprobar que los datos que las personas pusieron son reales, exponiendo la foto de un documento de identidad, que puede ser el pasaporte, puede ser el carnet cubano, puede ser también una certificación de nacimiento, pero tenemos que ver una forma de comprobar que son datos reales. Ya nos han querido meter más de 40 registros falsos, ¿entiendes? Y la segunda parte, para que una organización internacional valide esa cifra de cubanos que se va a estar apuntando al cambio, tiene que ver que son personas reales. Si yo mando mi nombre con 2 apellidos, puedo mandar todos los días 100 nombres con 2 apellidos y pueden ser inventados por mí, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? A medida que las personas se vayan sumando a esta plataforma, comienza una gigantesca campaña de divulgación que la vamos a hacer. Toda esta propuesta, primero, es para ponerla al servicio de todos los que quieran Cuba Libre, ya sean personas comunes, influencers, organizaciones, la familia, todos la pueden tener en sus manos y ser los protagonistas. Es la historia, es lo que queremos, no que se base en la propuesta de Luis Denner, porque Luis Denner no la construyó solo. Luis Denner la construyó con un montón de personas dentro de Cuba, con un montón de personas fuera de Cuba, que llevamos 1 año y medio trabajando a sangre y fuego, día, tarde y noche, robándole horas al sueño. Entonces, hacer esta gigantesca campaña, donde en esa campaña, con las personas que ya vamos sumando, podemos ir viendo qué tipo de país queremos, qué tipo de país en cuanto a constitución, educación, salud, infraestructura económica, un debate nacional e internacional. Ahora, una vez que lleguemos a cifras respetables, empezamos a llamar la atención de gobiernos, instituciones, ONGs, y nos vamos viendo que nosotros no somos 3 gatos en esa plataforma, ni los que queremos Cuba Libre cada vez somos más. Ahora, esto dentro y fuera de Cuba, junto con las organizaciones internacionales, nos sirve en un primer paso para influenciar sobre la posibilidad de que el ejército se una a nosotros. Esto es por el cambio, aquí no estamos jugando, es serio. El ejército decirle, mira, habemos 2 millones de cubanos en una base de datos, te apoyan tantos gobiernos, te apoyan tantas organizaciones internacionales, te apoyamos tantos cubanos dentro de Cuba, tantos fuera de Cuba. ¿Qué podemos hacer con esto para salir de esto? Los culpables del problema cubano sabemos quiénes son con nombres y apellidos. ¿Qué van a hacer? El ejército puede sumarse o no, pero la otra fase es que si el ejército no actúa, bueno, nosotros, una vez que ya somos más de 2 millones de cubanos que tenemos ese apoyo, ¿qué nos falta para la famosa Operación Retorno? Ahí sí hay una base fuerte para la Operación Retorno. Es un plan que empieza desde el individuo tiene, hay un dato, cuando se está luchando por la libertad, siempre hay algo susceptible. Antes había que salir con un machete a morir. Ahora mismo, para que las organizaciones internacionales digan, coño, es verdad esto que está pasando, tiene que haber un documento legal que diga, sí, esta es la persona. Esta es la persona. Pero empieza desde la persona y termina en Cuba. Ya esto depende de cada cual. Hay gente que me dice, esta propuesta no va a funcionar. Y yo le digo, bueno, no va a funcionar por esa energía que le estás poniendo. Porque yo no te estoy diciendo a ti de que hay una lámpara de Aladino para liberar a Cuba. No, no hay una lámpara, no hay un genio, no hay una solución mágica. Si tú te apuntas en la base de datos, si tú participas en el debate, si tú participas en todo lo que sea por Cuba Libre y mañana tienes el valor de montarte en el globo de Matías Pérez, en Moby Dick, en un plátano y ir para Cuba, entonces Cuba va a poder ser libre. Fíjate tú, aquí no le estamos pidiendo permiso a nadie, porque además las firmas no son para que las organizaciones internacionales nos den permiso, es para nosotros decirle, mira, ustedes hace rato están disimulando con la dictadura, riéndole la gracia, prestándole dinero. Mira aquí cuántos cubanos te estamos pidiendo el cambio. No hay una sola organización o país que sea democrático, que cuando tú le pongas eso en la cara, se vaya a quedar de brazos cruzados. Mira, un ejemplo simple. Este proyecto también le rinde culto a todo lo que ha hecho la oposición desde el primer día. Y entre ellos está el proyecto Varela. La gente dice, el proyecto Varela se hizo y no logró nada. Bueno, el proyecto Varela se hizo hace 20 años. Pero logró con 30.000 cubanos ganarse el respeto del mundo, ganarse el respeto de la comunidad europea. Logró que Fidel Castro dejara de dormir semanas y semanas hasta hacer un nuevo plebiscito y declarar irrevocable el carácter socialista de la revolución. Y todo eso sin Facebook, sin internet, yendo ahí de casa en casa, recogiendo firmas. Imagínate qué podemos hacer ahora, que hay muchísimos influencers con seguidores, muchísimas organizaciones políticas, mucha más experiencia, mucha más información de lo que es el gobierno cubano.
y muchos más cubanos ya dispuestos a la libertad de lo que había antes, y que además esos líderes históricos no están. ¿Cuántas cosas podemos hacer ahora para lograr todo eso? El único dato sensible que tiene la propuesta es que tienes que poner tus datos personales, pero no es porque yo quiera, ojalá y hubiera otra forma, ojalá, es simplemente para... Ya. Sí. Sí, déjame hacerte una pregunta, la forma en que yo lo veo, ¿no? Este es el análisis que yo le doy. Ustedes lo que están haciendo prácticamente es una especie de padrón electoral. ¿Correcto? Pudiera verse de esa forma, pudiera verse de esta forma. Mira, yo te digo, desde el punto de vista, este proyecto tiene, por supuesto que está basado buscando la legalidad, pero también buscando mover la voluntad de los cubanos. Por supuesto que con datos validados, con cifras, con estadísticas, con todo, las organizaciones se van a fijar, pero hay un punto que cada cubano tiene que darse cuenta que esto no se acaba ahí. Esto es, después de hacer todo ese trabajo, exigiéndole a la dictadura que renuncie, paso a paso, pacíficamente, con todos los debates, con todos los protagonistas que quieran hacerse protagonistas de la propuesta, es para decir, bueno, tenemos que ir ya nosotros para adentro. Ya se acabó ya la parte diplomática, ya se acabó la parte del diálogo con las organizaciones internacionales. Ya eso lo tenemos. La dictadura no escucha. Bueno, señores, somos 2 millones, somos 3 millones. Vamos para adentro. Hay una cosa que el patrón electoral te da una cifra exacta de cuántas personas quieren estar en contra de la dictadura, me parece a mí, porque cuando tú lo ves que la gente empieza a firmar, tú dices, bueno, tenemos 1 millón, bueno, 1 millón, ahora sí podemos hacer mucha más presión sobre los diferentes gobiernos internacionales que sirven de apoyo, de darle oxígeno a la dictadura y decirle, hey, mira, nosotros somos 1 millón de cubanos que estamos aquí, más otro 1 millón que anda por ahí regado, o 2 millones, o no sé, podemos reclamarle con más legalidad, con números, con cifras, porque actualmente estamos tirando golpes al aire, no sabemos cuántas personas somos. Entonces yo me imagino que es una buena y una gran propuesta de tu parte, Luis Daniel, y de todas las personas que se rodearon alrededor tuyo para hacerlo. No, pero hay un detalle también importante, porque aquí nada es obligado. Yo le digo a las personas, muchos que me han escrito, mira, tengo dudas con poner, no me gusta eso de poner mi foto de mi carnet de identidad o identificación, que con eso no te pueden robar, o sea, con eso no pueden ir a tu banco a robar nada. Eso ya yo estuve conversando con varias personas que me aclararon, no, hacen falta mucho más datos, número de cuentas bancarias, etcétera. Hay una cosa que yo le digo a las personas, mira, ves demasiado susceptible eso, no votes ahora, no votes ahora. Apoya la propuesta desde las redes sociales, compártela, porque al final la propuesta también incluye el deseo de unidad, el deseo de Cuba libre, el deseo de cuando seamos muchos ir para Cuba, el deseo de influir sobre las organizaciones internacionales. El que tenga mucho miedo ahora, cuando seamos 500,000 y vea que los datos siguieron protegidos, que no se ha escapado nada, que se sume en ese momento. Ya yo dije, 2 millones dentro de Cuba votaron contra la Constitución. Vivimos 3 millones fuera de Cuba. Somos 5 millones potenciales. Si de esos 5 millones, 2 millones votan, es un escándalo. Ya es suficiente. Claro, entonces hay 3 millones con posibilidades de que tengan miedo, de que no voten, de que no firmen. Estamos pidiendo una vanguardia fuerte, clara, segura. Que la gente me dice, no, porque la seguridad del Estado va a saber los datos. Mira, la seguridad del Estado ya sabe por CDR, sabe. Primero, la seguridad del Estado es la que hace el carnet de identidad, es la que hace la libreta de abastecimiento. La seguridad del Estado sabe por CDR quién vende alcohol, quién vende ron, quién mira hueco, quién se levanta a las 3 de la mañana, quién es el opositor, quién se acostó con otro opositor o un periodista independiente. Lo sabe todo. Ahora, nosotros sí estamos tomándonos muy en serio la protección de esos datos con todos los parámetros necesarios, habidos y por haber, y sin dar más información de la necesaria, porque eso es entregarle pistas a la seguridad. Exactamente, eso es una de las cosas. Las personas tienen mucho celo con sus datos personales, su firma, esto, que si lo cogen, que si aquello, que lo otro. ¿Cuán buena es la ciberseguridad que ustedes tienen para proteger esa base de datos? Bueno, la seguridad que nosotros tenemos es la que se requiere para ese tipo de proyectos. La que se requiere. No, hay personas que querían ¿cuál es la empresa que protege? Por supuesto que no vamos a decir la empresa que protege eso. ¿En qué país está? Por supuesto que no vamos a decir en qué país está. Estamos diciendo que tiene toda la seguridad que requiere esos casos. Igual, no podemos dar más datos porque estamos hablando de un gobierno. Un gobierno puede coger ahora, no tiene comida para pagar, no tiene dinero para darle comida al pueblo, pero puede sacar 10 millones y decirle a 10 hackers, coge 1 millón cada uno y pónganse nada más que para encontrar esta propuesta. Así que no podemos dar más datos de los necesarios.
No podemos. Estamos teniendo todas las medidas que se requieren en este tipo de casos, todas. Otra pregunta que te quería hacer, ¿qué podría pasar según tu visión? ¿Qué podría pasar si se filtra esta base de datos? Que espero que no suceda. ¿Qué podría pasar? Según tu visión. Yo espero que no suceda, pero las personas que están firmando la propuesta, primero, muchas están diciendo en público, firmé. En las redes está la gente, ya acabo de firmar, mi familia también. Y fíjate que por eso dije en un video, no quiero ver a la seguridad haciendo listas de las personas que en público están diciendo firmé para decir que tienen la base de datos. Eso sería falso. Pero ¿qué puede pasar? Las personas lo que están firmando es, yo estoy de acuerdo con un cambio de sistema político basado en una transición hacia la democracia, que es donde se establezca una constitución que respete a todos los cubanos. O sea, no estamos apoyando la violencia, no estamos apoyando el terrorismo, no estamos apoyando ningún mecanismo que no sea la vía pacífica. Ahora, la gente lo que está diciendo es simplemente que estoy de acuerdo con un cambio de sistema político. ¿Qué le puede pasar a la gente? Vamos a suponer, ahora tú vives dentro de Cuba, te llamaron, oye, firmaste una base de datos diciendo que sí, yo quiero el cambio. ¿Qué puede pasar después de eso? Además, ¿qué puede pasar a medida que aumente? Porque a 3 días de la propuesta ya pasamos de 600 personas. A 3 días, con todos estos temores, con todos estos miedos. Yo no vengo de las redes sociales, yo vengo de Cuba. Y vengo de hacer activismo dentro de Cuba. Y la seguridad del Estado te aprieta la tuerca cuando tú eres activista. Cuando tú apoyas lo que te puede llamar la atención, te puede sentar, pero coger preso a personas por decir, yo estoy de acuerdo con un cambio de sistema político, un proyecto pacífico, cuando además lleguemos a las cifras que vamos a llegar, ¿qué le puede pasar a 100.000 personas, a 200.000 personas, a 500.000 personas? Esa es otra historia. Aquí la libertad está en las manos de todos los cubanos. Si la victoria triunfa, la victoria va a ser de todos los cubanos, porque todos podemos ser protagonistas, pero si la propuesta fracasa, el fracaso va a ser de todos nosotros, porque ya es masticadito en la boca. Y además, ¿qué pasa? Mira, te voy a explicar una cosa sencilla. Yo, desde que empecé a mirar el panorama político, yo decía, estamos al nivel de la denuncia, y estamos denunciando todo lo malo que hace la dictadura, los atropellos que comete, pero no le estamos devolviendo el golpe. No sabemos, y además, los que estamos denunciando tenemos un montón de seguidores pasivos que no los estamos involucrando en el cambio. ¿Cómo podemos pasar a esa segunda fase de devolverle todos los días un golpe a la dictadura que se lo sienta? Y además, estos seguidores pasivos, desde mi punto de vista, sería bueno darles algo que hacer. En mis propios videos, mucha gente me preguntaba, cada vez que yo sacaba un video, muy lindo, ¿cuál es la solución? Muy lindo, ¿cuál es la solución? Esta es una solución de que cada día la dictadura pierda terreno, haciendo protagonista a cada cubano. Cada cosa, mira, esto tiene un riesgo también. El que vota tiene el riesgo de que sepan que votó. Y eso puede traer consecuencias. ¿Qué yo puedo hacer? Protegerle sus datos hasta lo más posible. Pero el riesgo de cada cual, hay un poco de responsabilidad de cada cual para asumir. Yo estoy asumiendo la posibilidad de no poder entrar más a Cuba, de no ver más a mi familia, de no saber qué pueda pasar, todo lo que conlleva esto. Esa es mi responsabilidad. Ahora, por eso yo le digo a cada cual, escucha bien la propuesta, fírmala. Si tú estás de acuerdo, fírmala. Si tú estás consciente, yo te voy a proteger tus datos, pero es tu responsabilidad. Tu responsabilidad. La mía es proteger tus datos. Vaya, además, si el gobierno cubano intenta hackear la base de datos, estaría incurriendo en un delito internacional, porque estaría entrando en terreno privado, capitalista, donde incurriría en un delito. Y ahí viene la otra parte de la película. Si tenemos que dejarnos de vernos como víctimas y empezar a vernos como gladiadores. Si el gobierno intentase hackear esa base de datos, primero se llevaría una megademanda de la empresa, del proyecto. Y si le hacen una demanda pública a 200.000 cubanos, es un problema enorme para el gobierno por violentar los datos privados de personas que simplemente están diciendo quiero un cambio de manera pacífica que respete a todos los cubanos. Sí, te voy a hacer, me han hecho, sinceramente nunca había visto tantas preguntas al mismo tiempo, me escribieron 47 preguntas, así que trataré de sortear las preguntas ahí para que tienen muchas dudas las personas, ¿verdad que sí? Voy a escoger las mejores. Sí, te voy a hacer esta pregunta, esta pregunta es mía personal, dice,
tú en tu directa dices que las demás organizaciones, asociaciones, partidos pueden seguir con sus proyectos, que esto no tiene nada que ver con ello. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo esos proyectos, organizaciones y partidos se pueden beneficiar de la idea tuya, de la propuesta tuya 50%+1? ¿Cómo se pueden beneficiar todos esos proyectos? Mira, la propuesta 50%+1 primero, es una propuesta educativa que tenemos que educarnos nosotros en un terreno democrático como ese. Cada proyecto puede coger la aplicación sin internet, la página web, sumarla a su plataforma y todos los cubanos que se sumen al cambio en Cuba, todos estos proyectos les pueden presentar sus propuestas. Todos, aquí tenemos una masa de cubanos crítica que debe estar viendo la propuesta que da cualquier organización. No voy a entrar ahora en nombres. Todas las organizaciones tienen sus propuestas. Bueno, vamos a presentarle esas propuestas y que esta masa empiece en debate, a aceptarlas, a mejorarlas, pero incluso tenemos una cosa en el proyecto que vamos a sacar más adelante, que es sistemas de encuestas con respecto al futuro de Cuba en cuanto a qué tipo de constitución, cuál debe ser, cómo debe ser la salud, cómo debe ser la economía, cómo deben ser los aspectos puntuales y que la comunidad cubana diga qué opina y sacar a partir de encuestas por dónde está el termómetro del país. Entonces, toda esta plataforma le puede servir a todos estos proyectos, no solo para decir, lo que yo creo que Cuba necesita es esto, no, esto y además en debate con las personas y además las personas mejorando incluso las propuestas. Entonces, todas las organizaciones se van a beneficiar porque es lo que yo le digo al grueso. Si firman 200.000 cubanos, 500.000 cubanos van a estar apoyando Cuba Libre. Si todas las organizaciones quieren Cuba Libre, su propuesta se la van a poder exponer a todos esos cubanos que son 200.000, 500.000, 1 millón y juntos vamos a construir todo. Ahora mismo no existe un José Martí. Realmente nadie llena esos zapatos, son muy grandes. Pero con esta propuesta todos podemos hacer ese papel. Todos, organizaciones, cubanos, familia, todos podemos poner un poquitico de saber que en esta batalla por la libertad no va a ser como yo la piense, va a ser con un poquitico de lo que yo piense y poniéndome de acuerdo con la parte que piensas tú. Y nosotros dos con lo que piensa el otro, aflojando por un lado, apretando por el otro, siempre y cuando poniendo por delante el bienestar de Cuba y de la familia cubana. Entonces, por supuesto que todos se benefician si es para todos. La propuesta no es para un grupo, de hecho no la sacamos desde una organización diciendo somos los jefes, no. Es para todo. Todo el que haga suya la propuesta se convierte en protagonista, jefe, líder y responsable de él y de las personas que sumen. Yo vi a Marichal sacó un videoclip donde se ve todas las personas que te apoyan a 50%+1 y no son pocos, son bastantes personas, opositores, influencers, y me alegra mucho Mira, que eso suceda. Yo te voy a ser honesto, yo me quedé maravillado, primero porque cuando estábamos construyendo la propuesta, la cantidad de personas que solo necesitábamos 10 minutos de conversación y entendían, coño, claro, si tenemos una cifra creciente de cubanos con el apoyo de las organizaciones internacionales, el cubano tiene miedo a salir a la calle, no sabe cómo hacerlo, pero si ve que está junto con 500.000 más y con el apoyo del mundo lo hace, y además no es una propuesta caudillista que parte de un jefe, sino que todos pueden ser protagonistas y que todas las propuestas pueden exponerse a través de esta plataforma. Enseguida, por eso enseguida cundió así durante 1 año y medio, la fuimos mejorando muchísimas personas y trabajamos juntos muchísimas personas para esto. Entonces es el resultado de, primero, un colectivo dentro y fuera de Cuba y segundo, con dinero de nuestros bolsillos, que es lo que es otra parte de la película, con dinero de nuestros bolsillos aquí, gente dentro de Cuba puso dinero de su bolsillo, de fuera de Cuba igual. Hubo una organización en Cuba que nos dio una parte del dinero, lo dije en un video, que fueron maravillosos porque jamás imponer ni qué están haciendo, pues no, le explicamos la propuesta, la respetaron, nos apoyaron, nosotros pusimos el resto del dinero y ya, cuando fuimos a lanzarla le dijimos, vamos a lanzarla y nos dijeron, los apoyamos. Ya, así todo fue tan fluido, tan simple, que realmente yo entiendo que las personas, este dato de dar los datos personales, yo sabía que iba a conmocionar, por supuesto, coño, espérate un momento, mis datos personales, la dictadura, ¿qué pasa? Pero no encontré otra forma de que las organizaciones internacionales... Sí. No existe otra forma de cubrir ese hueco y ese vacío. Hablando de eso y de encuestas, voy a poner una encuesta. Yo siempre pongo encuestas aquí en el programa y dice así la encuesta. Así dice, ¿cree usted que el proyecto 50%+1 ayudará a la libertad de Cuba? Sí, no,
no estoy seguro. Así que voy a publicar la encuesta y después te doy el resultado a ti para que sepas más o menos por cómo se está moviendo la gente, por lo menos aquí en el universo que tenemos aquí en este programa interactuando con ustedes. Dicho esto, te voy a enseñar las preguntas porque me tienen loco aquí con las preguntas. Nunca había tenido tantas preguntas al mismo tiempo. Dice, voy a empezar a mostrar las tarjetas. Recuerden que las preguntas y las encuestas solamente es en Facebook. YouTube no lo puedo hacer, me disculpa YouTube. Voy a tratar de hacerlo por allá también, pero ahora es muy fácil hacerlo por acá. Dice aquí, dice Amador, déjame mostrar la tarjeta porque después dicen que yo invento tarjeta. Dice Amador Espinosa, dice, excelente idea. ¿Qué estrategia de tiempo tiene en mente? ¿Cuándo empezaría y qué resultado tendría y para cuándo? Ahora, ahí vamos a un punto. Mira, la propuesta, yo la veo para un máximo de 3 años. Un máximo, pero a partir de un año está la libertad en manos de todos. La propuesta está en manos de todos. Es tan simple como que tú ahora mismo puedes acceder y apuntarte. ¿Cuándo hacemos presión sobre las organizaciones internacionales? Cuando hay una cifra respetable. Una cifra respetable puede empezar a partir de 100.000 cubanos. Ya eso causaría conmoción mundial. Y a partir de un año, cuando los cubanos quieran. Ahora, yo sí voy a dar límite 3 años. Si a los 3, porque yo no vine aquí a pararme en las redes a constantemente vivir de espérate, pues, no, me gusta una solución y me gusta encontrar un camino. Y si este camino ya le pone la libertad en las manos a todos, bueno, en 3 años nosotros tenemos que tener Cuba libre. Tenemos un año, año y medio para sumarnos el 1 millón, los 2 millones que nos vamos a sumar. Durante ese tiempo para sumar a las organizaciones internacionales, que si Ariel Ruiz Urquiola se paró con su interés frente a la ONU, él solo, y la ONU tuvo que salir a escucharlo. Nosotros los cubanos, si tenemos la mitad de su interés, siendo miles, oye, la ONU no, hasta los marcianos bajan de Júpiter a ver qué queremos nosotros, qué estamos haciendo. Entonces, entre año y medio deberían sumarse todos porque tienen la herramienta en sus manos. Vamos a dar otro año más para toda la parte, otros 6 meses para la parte diplomática que hay que hacer con toda esta unidad que vamos a lograr. Y un tercer año de presión frontal a la dictadura. Y en ese tercer año o se va o se va. Dice Jenny Pupo. Sí, por favor, disculpa. Sí, no, que te digo, ese es el mapa. Esto nunca se puede cuantificar en tiempo exactamente, pero yo haciendo cálculos y conversando con las personas dentro y fuera de Cuba, hemos llegado más o menos a esta conclusión. Eso puede ser menos o más, pero yo quisiera que 3 años estamos listos para... Dice Jenny Popo, dice, ¿qué validez tiene este proyecto ante la dictadura? ¿Cómo podrán ser válidos los votos para que ellos se vayan? A ver, la dictadura siempre encuentra cómo burlar y cómo no hacer caso a ninguna iniciativa que sea acabar con ella. Ahí está, como mismo cito por la parte positiva del proyecto Varela, la parte negativa es que después que estaban las firmas, dijeron, oye, esto no sirvió, lo cambiaron, hicieron el carácter irrevocable de la revolución y el carácter irrevocable, el carácter socialista de la revolución y se acabó. Por tanto, este proyecto, lo primero que puede llamar la atención es a las organizaciones internacionales que son las que le van a cerrar la pilita económica a la dictadura, las que no le van a permitir más préstamos, las que van a empezar a darse cuenta que hay una masa de cubanos que quiere cambio y van a cerrarse todos los acuerdos. De la mayor parte de los acuerdos comerciales que hay ahora a través de esta propuesta se los podemos cerrar de manera seria porque hay una masa de cubanos detrás. Y por eso es que digo que después de todo eso, el paso final es los cubanos dentro de Cuba, yendo para dentro de Cuba. Porque la dictadura no va a ver 2 millones firmes y va a decir, me voy. No, la dictadura va a decir, me voy cuando vea que el mundo entero le está dando la espalda, cuando vea que los militares se le están poniendo en fase dentro del ejército, cuando vea que nosotros estamos diciendo, vamos para Cuba tal día. Ahí es cuando ella se va a ver en fase. Por eso es que estamos buscando una parte legal, que es el apoyo del mundo, pero una parte también de nosotros, de saber que hay que arriesgar, y hay que arriesgar, pero cuando vayamos a arriesgar no es de que voy yo solito, no, vamos a tratar de crear el bloque primero y el bloque después con fuerza, con fe, con confianza, con programas políticos más claros, porque en este tiempo ya supuestamente todas estas propuestas estuvieron presentadas y más o menos sabemos qué queremos para esa transición. Estamos estamos ganando terreno, es una cuestión de ganando terreno para cuando vayamos a dar el golpe final, lo demos con todas las herramientas en la mochila. Pero legalmente la dictadura no va a decir, ni aunque sean 10.000 firmas por sí solo, me voy. Lo va a decir cuando hayan
2 millones de firmas cuando el mundo esté diciendo los apoyamos a ustedes, los cubanos, y cuando los cubanos, además de todo eso, estemos diciendo te vamos a salir para las calles, y el ejército, que son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, tiene que decidir si nos va a caer a tiro a nosotros o si se va a virar por ustedes. Ok, perfecto. Yo puse el link un momento para que las personas que quieren hacerte una pregunta entren. Recuerden, siempre tienen 90 segundos para explicarle a Luis Denner su propuesta, todo, y ya después Luis Denner responde y usted tiene que salir, ¿ok? Así que espero que... Y entonces, entre call y call, le voy a poner lechuga sobre las diferentes tarjetas que tengo aquí que me están pidiendo que las ponga. Así que te voy a entrar a Janet Martínez. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes para todos los del chat y aquí siempre apoyando. Buenas tardes, Luis. Me parece que Hola. Un momentico rápido. Te voy a dar tus 90 segundos, ¿sí? Porque aquí la gente ya empieza a meterme trampa ya. Tienes 90 segundos, ¿ok? Julio, no me pongas tantos comentarios cuando están las personas para que no le corte la cara, ¿ok? Ahí está, tus 90 segundos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del boxeador. Nosotros debemos llevar, por ejemplo, esto no es psicología ni nada. Cuando en una pelea el boxeador le tira por donde quiera, págata, 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 hasta que lo tumba. Está bien que hayan proyectos, tenemos que apoyarlo, no podemos tener miedo de poner los datos de nosotros. Traten de no entrar a Cuba. Traten de no entrar a Cuba porque esa es la única manera que si ustedes entran sí se pueden quedar presos allá. Ustedes lo saben, esa es la razón por la cual tenemos que tumbarlos. Entonces me parece válido porque estaba diciendo Ibrahim de Shah, eres de los buenos. Me parece que obviamente lo que queremos es llevar la Constitución a Cuba para poder vivir en democracia. Ese es el objetivo. Está bien que si hay una marcha a la Casa Blanca, apoyándola. 50% más uno apoyándolo, porque tenemos que darle con todo. Tenemos que darle con todo. Derecha, izquierda, patada, por donde sea. Hay que hacerlo. Entonces, como dice Ibrahim, no, que si funcionó en Venezuela, porque si no se puede, eso lo puso a la dictadura. Entonces funciona. Entonces, si nosotros somos más, vamos a jugarle sucio como ellos nos han jugado a nosotros. Vamos a hacerlo. Vamos a firmar. Y si alguien no puede firmar, pues que trate de que amistades de ellos también firmen, que quieran. Tú sabes, tengo amistad, por ejemplo, que no es cubana, por eso ya Lianex, tu esposa, me respondió que sí se puede firmar a otras personas. Traten de llevar el mensaje, por favor. Ok. ¿Algo que decir, Luis Denner? No, es que yo estoy muy de acuerdo con eso. Esa es la base de la propuesta, apoyar todo lo que haya. Ya basta ya de pensar que aquello sí, esto no, o yo funciono en esto y en aquello no. Es todos juntos dando golpes al mismo enemigo, por todos lados. Luis Denner, quiero decirte algo antes de pedir a Jenny, que mi esposa te comparte más a ti que a mí, y que si ella te apoya, bueno, yo también te apoyo porque en mi casa la que manda es mi mujer, ¿ok? En la mía también, en la mía también. Está bien. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias, bendiciones. Besito para ti, cuídate mucho, gracias, bendiciones. Ok, voy a entrar a mi siguiente invitado para todos ustedes, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Yo soy uno de esos constitucionalistas a los que nos dedicaste esas palabras también. Bien. Y te las dejo de corazón. Perfecto. Te voy a dar tus 90 segundos, Carlos, y después Luis Denner te responderá. Y bueno, y si él quiere entrar en el debate, que entre. Si no, despedimos y continuamos con la otra próxima persona, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Ahí está tus 90 segundos. Que me respondas. En primer lugar, ¿qué impide a la dictadura cubana hoy por hoy ordenarle a sus 800.000 militantes del Partido Comunista a ingresar en la página web, inscribirse ahí y mañana otros 800.000 y al final, dentro de un año, en el tiempo que ellos les dé la gana, tener millones de fieles seguidores del gobierno dictatorial en esa petición simplemente para desestabilizarla? ¿Qué le impide? Es mi pregunta. Segundo, me parece manipulación lo que has dicho, con cariño te lo digo, el mismo cariño. Si, por ejemplo, Rusia ha sido capaz de penetrar en la seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que sabemos que es de lo más fuerte que hay, ¿de verdad tú me quieres decir o nos quieres convencer de que la firma que ustedes tienen es impenetrable? Acuérdate que Rusia es protector de la dictadura y no va a permitir que se caiga del mismo modo que no ha permitido que se caiga la dictadura venezolana o el régimen sirio. Por tanto, cuando la dictadura cubana necesita ayuda, se lo va a pedir. Y a esos piratas yo sí les tengo miedo. Quiero saber qué me respondes de esa impenetrabilidad. Y tercero, tú vives en Noruega. Noruega era una colonia, era parte de Suecia. Si mañana los militares noruegos dan un golpe de Estado y el pueblo noruego quiere que vuelva al status quo antes de eso, ¿no sería más correcto volver al status quo, es decir, volver a la constitución que fue violada, a la ley, y de ahí en adelante volver a la libertad de diferentes proyectos? Tan sencillo como eso: libertad, status quo, recuperación del orden constitucional
y lo demás. Para cambiar una constitución se necesitan 2/3 de la Cámara en cualquier país desarrollado, no 50+1. Eso es manipulación. En cualquier país desarrollado. 2/3 de la Cámara para hacer un cambio estructural de Estado. Ok. 3 preguntas. A ver, la primera que me hace es la de si la dictadura quiere meter militares en la o seguidores del castrismo dentro de la base de datos. ¿No? Sí. Ahora, es que la propuesta es muy sencilla. Darwin, tú le la escuchas, propuesta... yo no escucho su respuesta. Sí, yo lo escucho. Todo el mundo lo está escuchando. Bueno, coña, es muy tengo sencillo. Perdona. Es extremadamente sencillo. Yo no La escucho propuesta nada. no se basa... Lo escucharé después. La propuesta no se basa en que las personas firmen para firmar y ya. La propuesta se basa para presionar y hacer que nos apoye el mundo. Y segundo, para todos los cubanos que hemos firmado, atrevernos a salir a las calles en Cuba si los militares no se pronuncian. Entonces, ¿qué tiene que ver? No sé, ¿qué tiene que ver que se metan 800.000 del castrismo? Si no se meten a apoyar a Edmundo García y a Guerrero, que mira cuánto tiempo llevan defendiendo y no pasan de 10.000 suscriptores y no pueden combatir con las personas, a los que ellos quieren atacar, que son todos los influencers que están ahora. ¿Tú crees que van a meterse en esta base de datos? Pero si se meten, vuelvo y te repito, la cifra, lo que va a ganarnos es el aprecio del mundo. Al mundo no le va a importar si adentro hay gente de derecha, de centro, de sur, castrista. No, cuando tú digas 1 millón de cubanos, 2 millones de cubanos, pidiendo una cosa clara, que es cambio de sistema, ahí no hay discusión. 2 millones de cubanos va a ver el mundo que están pidiendo cambio de sistema. Aquí nos valen jueguitos mentales de, ay, ¿qué pasaría? No. La plataforma dice cambio de sistema, democracia y constitución que respete a todos los cubanos. Por tanto, los que estén dentro de esa base de datos, quien los haya metido, está apoyando eso. Y cuando tú vayas a la Amnistía Internacional, a la Comunidad Europea, no va a estar viendo cuántos de esos son socialdemócratas, cuántos apoyan la democracia keynesiana, cuántos apoyan el liberalismo. No. Lo que están pidiendo todos es cambio de sistema, democracia y constitución que respete a todos los cubanos. Eso, aunque ellos quieran meter, es lo que se está apoyando ahí. Por eso nosotros dimos la única opción que es estoy de acuerdo con esto. La segunda pregunta era... La seguridad informática, creo. La seguridad informática. Mira, yo como mismo les hablé con cariño, con respeto, con ternura a todos ellos y siempre les dije que la Constitución del 40 es una constitución hermosa, yo no he dejado de decirlo. También les voy a decir que yo nunca he dicho que es totalmente imposible de la A a la Z que puedan infiltrar esa base de datos. Yo estoy diciendo que yo estoy cumpliendo con todos los requisitos habidos y por haber y estoy comprometiéndome a que no pase. A que no pase. ¿Con qué garantías? Con garantías de que si el gobierno lo intenta estaría cometiendo un delito internacional, de que si el gobierno lo intenta estaría entrando en terreno ya de derecho internacional porque está asegurada y protegida, pero tiene las medidas de seguridad que se deben establecer estrictamente de manual en estos casos. Ahora, en este mundo, todo es hackeable. Yo no le voy a decir mentira a nadie. Por eso yo le estoy diciendo a las personas, cada uno tenemos que hacernos responsables y cada uno tenemos que dar el paso al frente. Y yo voy a hacer hasta lo último que pueda para que no entren. Y lo estamos logrando y lo vamos a seguir logrando. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Te voy a decir mentira? No te puedo decir mentira a ti ni a nadie. Aquí no se trata de eso. De hecho, el 60% de las personas que están en la base de datos lo han dicho público en las redes. Lindo va a ser el día que todos los cubanos podamos decir abiertamente estoy de acuerdo con un cambio de sistema político en la República de Cuba basado en una transición hacia la democracia. Eso va a ser un día hermoso. Fíjense, estamos planteando una solución y se está atacando el pánico de las personas para estimular ese pánico, no lo lindo que puede venir con esta propuesta. Claro que pueden hackear la base de datos, pero claro que estamos haciendo lo más posible para que no lo logren. ¿Qué te voy a decir? No puedo hacer otra cosa. Pero yo veo Luis, yo veo bastante ilógico de que quieran meter 1 millón de personas del Partido Comunista de Cuba ahí adentro, porque si lo meten, apoyan más tu propuesta, porque tu propuesta es de un cambio.
Pero claro, mi propuesta, vuelvo y repito, no es para pedir permiso al mundo, es para decirle al mundo, escucha para acá y apoya, que mira cuánto estamos apoyando la democracia. Y tercero, todo lo que firmamos, si el gobierno no tranza, ya cuando esté con golpes por todos lados, vamos para Cuba, ya no hay que hablar más, somos 2 millones, vamos para Cuba. Okay. Es simple. Sí. Y la tercera pregunta, mira, me parece, a ver, aquí habemos personas adultas ya. A mí me parece que si yo planto una propuesta donde le digo a todas las propuestas, bienvenido, expon tu programa. Tú apoyas la C40, expon la C40 a los cubanos, tanto en la plataforma como mañana en la transición. Pero la decisión final la tienen todos los cubanos. No la tengo yo. ¿Qué puedo hacer? Como mismo yo respeto a todas las personas y trato bien a todas las personas. Eso es lo que tiene la plataforma. Trato bien al que quiere C40, trato bien, por ejemplo, hay una constitución maravillosa de Javier Puig, que es genial. Y le dije, ven también y que haya un debate y que lo que vaya a salir salga de la opinión de los cubanos y del debate. ¿Cómo yo voy a venir a decir, este proyecto es para un solo grupo, para una sola idea, para una sola perspectiva? ¿Eso es Fidel Castro? Sí. No. Entonces, se está poniendo sobre todo la idea de que yo más simple no la puedo poner, una plataforma para todos. Y ya tú ves, manipulador, mentiroso, no sé qué más. Bueno, pero... No, tranquilo, eso es normal. Cuando tú vienes con una propuesta vas a tener personas que te apoyan. Ya tu plataforma, a medida que vaya ganando popularidad, veremos cuán popular es actualmente. Te voy a entrar a la siguiente invitada, es primera vez que la veo, se llama Maruchi. Buenas tardes, Maruchi. Hola, Darwin, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias a Dios. Luis, yo le comparto muchas cosas a Luis. Dime cómo es la metodología, no quiero hablar sin... No, solamente te voy a decir de dónde no estás mirando. Te voy a hacer las 2 preguntas que le hago a todo el mundo. Estoy aquí en Tampa, en la parte central de la Florida, en Leyland. Muchas gracias por tu preferencia. ¿Es primera vez que nos ves? Primera vez que entro, te veo con cierta frecuencia, cuando puedo hacerlo y el trabajo me lo permite. Ok, muchísimas gracias por tu preferencia. Mi segunda pregunta es, ¿en Cuba hay una dictadura? En Cuba hay más que una dictadura. En Cuba hay una tiranía narcotráfica que tiene sometido a un pueblo por más de 61 años. Ok, muchas gracias por su respuesta. Mira, te voy a dar 90 segundos para que hagas tu encabezado y le hagas la pregunta que le quieres hacer a Luis Denner sobre, no sé, sobre tus dudas. Recuerden siempre a todas las personas, las preguntas no es Luis Denner, ¿qué escribiste ayer? No, Luis Denner, 50% más 1, ¿ok? Así que te voy a dar tus 90 segundos. Hola Luis, primera vez que nos vemos en Face to Face. Tú sabes que yo soy tu seguidora, me gusta mucho cómo te expresas, siempre te estoy comentando y considero que eres un chico con tremenda coherencia y con un nivel de profundidad en las cosas que tú hablas que realmente me dejan muchas gracias. Muy impactada. Y sobre todo he visto lo que tú hiciste en Cuba cuando toda la protesta que ustedes hicieron, que realmente que han puesto los videos y toda esa serie de cosas, también lo he visto y realmente me admira mucho. Hubo un tiempo de mucha actividad política por parte tuya dentro de Cuba. Mi pregunta, yo estuve leyendo toda esta parte de 50% más 1 porque a mí me parece una propuesta interesante, pero hay una realidad. Tu campaña es una campaña social que abarca a todos los cubanos dentro y fuera de la isla, razón por la cual creo que hay que tener muy claro los puntos de vista, las opiniones y de qué se trata en conclusión esta propuesta. A mí no me preocupa el problema de que si se filtra, de que si se roban la base de datos, etcétera, etcétera, porque todo lo que se haga a través de una red social está sujeto a ciertos riesgos, pero vale la pena a tomar esos riesgos. Creo que no se logra nada sin tomar riesgo, y todo lo que es algo importante y algo que va a ser trascendental tiene riesgo en todos los sentidos. Mi pregunta es, el 50% más 1, desde mi punto de vista, para que tenga peso en Cuba, tiene que estar firmado ese 50% más 1 o ese 3% del cual se estaba hablando ahorita, wherever, tiene que ser firmado por los cubanos que estén dentro de la isla, contemplados en la edad del voto, para poder tener presión y para poder tener validez. Es decir, ningún anciano que no esté en sus plenas facultades, ningún adolescente puede firmar esta petición. Sí, cosa también que va a afectar al 50 más 1 en el caso que la firmemos. Perdón, Darwin. Sí, es que se te acabó el tiempo ya. Y hazme la pregunta bastante rápido. Son 90 segundos. Estaba ahí en la esquina de mi pantalla. La pregunta es, el 50% más 1
se afectaría si los cubanos que estamos en la emigración lo filmaríamos, porque eso les restaría posibilidad de que los cubanos que estén dentro de la isla puedan filmar eso. Ese es el número uno. Número dos, ¿qué vía institucional para canalizar las exigencias de estas firmas ustedes van a utilizar? Es decir, ¿qué vía se llevará al Parlamento? ¿Cuál es la vía para ejercer lo que se está pidiendo? Ese es todo. Ok. Muy bien. Oye, 90 minutos muy poco. 90 segundos. Bueno, mira, la primera pregunta es, la meta ideal sería poder llegar al 50% más una persona de la población que vive dentro de Cuba. Para eso pusimos la aplicación que funciona sin internet dentro de Cuba para que la puedan usar todos y la posibilidad de que los de afuera, que somos 3 millones, llamemos a los de adentro. Yo tengo para poner a casi 100 personas entre mis conocidos, yo solo. Entonces, si cada uno de nosotros nos damos a la tarea de explicarle a los de adentro, porque a veces los de adentro no pueden ver mucho por cuestiones de mega, y empezamos a sumarlo, no hoy, no mañana, vamos a construir esto entre todos, vamos a apropiarnos de la propuesta todos y poquito a poco vamos a tratar de sumar a la mayor cantidad de gente de adentro posible. Ahora, los de afuera también deberían sumarse, porque el que vive afuera sigue siendo ciudadano cubano. Sigue siendo ciudadano cubano, incluso el que ya se hizo ciudadano de otro país sigue mandando dinero para Cuba, sigue mandando recargas, sigue manteniendo ese sistema. Entonces, cuando vayamos a ir para adentro, hace falta que junto con el 50% de los de adentro hayamos miles de cubanos dispuestos de afuera o millones a ir para adentro también a apoyar, porque Cuba es de todos. Cuba es un país en Cuba y en el mundo, en cada trozo. Pero sí, estoy muy de acuerdo en que tenemos que hacer lo máximo posible para llegar al 50% más una persona dentro de Cuba, y para eso está la herramienta, para cada uno de nosotros lograrlo y apoyar a los de adentro. Los de adentro necesitan apoyo, comprensión, apoyo. Ahí está la herramienta pública para todos. Lo demás, el resultado va a ser el resultado de toda Cuba. Este es el termómetro de en qué circunstancias se encuentra Cuba para conquistar la libertad. Si Cuba quiere, Cuba es libre. Si cada cubano nos esforzamos, si cada cubano llama a su familia, si cada cubano explica hoy, explica mañana, sigue sumando, si de los 600 que tenemos, ahora cada uno mete a otro más, y después esos 1.200 cada uno mete a otro más. Fíjate tú cómo va creciendo todo exponencialmente, pero depende de nosotros. Yo lo que hice fue poner una propuesta que mostrara un camino, y creo que lo muestra bastante claro, que era lo que faltaba. Yo veía que la gente criticaba, pero ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer todos? Y la propuesta es para eso, pero está en las manos de todos los cubanos. La segunda pregunta, hay muchísimos canales donde uno presentar esas exigencias. Yo diría que no se debe usar uno solo. Uno debe buscar el apoyo de la Comunidad Europea, presentarlo en el Parlamento, presentarlo en Amnistía Internacional, presentarlo en Derechos Humanos, presentarlo en los gobiernos democráticos que quieran apoyar la propuesta. Dentro de Cuba, que es la parte más efectiva, porque hay una realidad, perdona Edwin, pero quiero hacer un Darwin, hay una cosa, Luis, es algo real. Cuando no se tiene poder político, es muy difícil lograr cosas dentro de la política. Y para que esto surte efecto, hay que darle poder político a los firmantes. ¿Cuál sería la vía dentro de Cuba? La internacional sería una parte colateral, sería un apoyo después que estén ocurriendo cosas dentro de la isla. ¿Cuál sería la vía que tú llegarías al régimen y le dirías, aquí hay 2 millones de firmas pidiendo, por ejemplo, un cambio, y que ellos se vean en la obligación de tenerlo en cuenta? No olvides que esto se hizo algo parecido antes, lo hizo para allá, lo hizo Concilio Cubano, incluso antes que para allá, pero cuando aquel entonces había ciertas grietas en la Constitución, había ciertas hendiduras en aquel entonces que hoy por hoy todas se han cerrado. ¿Cuál sería la vía que tú utilizarías para hacer válido esto, para que no caiga en saco vacío las firmas? Pero es que hay un punto clave que tú lo has dicho. La dictadura se ha blindado, no respeta la opinión de los cubanos, no tiene una vía dentro donde tú legalmente puedas presentarle nada. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Sumarnos los cubanos de adentro, los de afuera, buscar el apoyo del mundo, y con esa fuerza, si la dictadura no escucha o no crea un canal o no se empiezan a fajar entre ellos a decir, vamos a modificar para ver cómo se puede hacer una transición, salir los cubanos a la calle, porque ellos no tienen cómo negociar con ellos, no existe una vía, ya las han agotado todas.
y se mantienen a base de represión. Entonces, si tú me dices, ¿qué vía tiene Cuba ahora mismo? Ninguna. No tiene ninguna, por eso estamos buscando presionar los cubanos de adentro, los de afuera y los del mundo, porque no nos dieron esa vía. Si existiera una vía así, hubiéramos enfocado la propuesta desde ahí, pero no la hay. Claro. Marucci, te agradezco muchísimo. Sí, Marucci, lo siento, Marucci, tengo el estudio lleno y tengo como 30 personas que quieren entrar ya. Gracias. Te di 90 segundos, bueno, te di más de 90 segundos. Muchísimas gracias. No, gracias te lo agradezco infinitamente. Gracias, Luis, por responderme. Gracias. Claro, no hay problema. Gracias, Marucci. Que tenga buenas tardes. Gracias por tu preferencia. Ok, vamos a entrar a Beli. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucha. Buenas tardes. Sí, solo decir primero que por lo visto yo no soy la única persona que se opone a los 90 segundos. Entonces... te voy a poner los 90 segundos ya, por favor. Ahora voy a empezar porque parece que no lo expliqué bien. Una pregunta porque se demora mucho explicándolo. Una sola pregunta, ¿ok? Aquí así que le voy a poner. Lo de que los militares cubanos ayuden, eso es fantasía. 800.000 gente en el PSC en Cuba no hay. Entonces yo sí creo que hay que apoyar todos los proyectos de cambio. Hasta donde entendí, la gente de 50% más uno lo que están creando es una especie de censo independiente de la oposición para saber que son personas reales, que creo que es muy bien. O sea, tal vez el nombre de 50% más uno no des idea, pero creo que eso sí es lo que yo entendí, que puede servir para una pila de cosas, para hacer presión en organismos internacionales, para tal vez validar un gobierno de transición en algún momento, inclusive a la gente que le gusta la vía armada, si algún día se consigue alguna forma de hacerlo, para validar qué tipo de popularidad tendría esa vía entre los cubanos, o por lo menos entre cubanos de verdad y no robots. Entonces, sobre los datos personales, yo soy súper celoso con los datos personales, pero me he puesto a pensar así, y ya yo me registré esta mañana, y es lo que le digo al resto de las personas: utilicen un documento emitido por Cuba. Esto depende más que lo hackeen, depende también en la persona de Luis Denner, que yo no lo conozco. En teoría podría estar dando toda esta muela y al final recoger todos los datos y vendérselos a Putin por $5 millones. O sea, todo depende de su palabra. Pero bueno, si todos utilizamos una copia del carnet de identidad de Cuba o una copia del pasaporte cubano, no creo que Putin pague $5 millones por una cosa que le puede dar Castro de gratis. Claro. Si ya los mayores cibercriminales del mundo ya tienen esos datos. Es simplemente para validar que tú eres una persona. Ok, perfecto. ¿Algo que decir en cuanto a eso, Denner? Oye, gracias por tus palabras. A ver, para nada quiero poner en duda su credibilidad. Sin embargo, tiene que tenerlo en secreto porque no lo puede, para protegerlo. Yo no tengo ninguna garantía de que eso no se va a filtrar o de que usted no lo usa para un mal propósito. Pero igual, yo no le daría, por ejemplo, mi CPF de acá de Brasil, pero mi carnet de identidad de Cuba, que fue lo que utilicé, mi carnet de identidad viejo ese que tengo ahí, una copia, haz con eso lo que tú quieras. No creo que con eso no puedes ni ir a un lugar y aplicar como yo para un crédito, ni puedes hackear nada, porque no te sirve para nada, simplemente para ver que soy yo y que es mi foto. Claro. ¿Y eso es válido, Luis Denner? ¿El carnet de Cuba es válido para la Claro, es lo que estaba diciendo, al principio. Primero, está el pasaporte, que el número cambia cada vez que lo actualiza, pero puedes dar tu carnet cubano, el cubano ese que está en una caja, ese que certifique que eres tú. No tienes que poner específicamente tú con tu carnet cubano también pudiera hacerlo. Tiene que ser, o puede ser una certificación de nacimiento. Ni carnet cubano, una fotocopia de que tú eres fulano con tus apellidos, con tu todo que tienes. Es simplemente lo que estamos buscando es validar que esa persona es real. Esta cosa vieja. Y sobre todo hay un punto importante que yo estoy tratando de sembrarlo a sangre y fuego, y es la propuesta. No es de Luis Denner así, Luis Denner es la propuesta, no, Luis Denner tuvo una idea y la desarrolló con personas que ustedes conocen, con personas que están en la batalla, con personas que nos apoyamos juntos, que la construimos juntos. Luis Denner está dispuesto, ya firmé de primero, de hecho estoy en los tutoriales, y soy el primero que está dispuesto a ir para Cuba, como si ahora cuando me toca actualizar el pasaporte, no me ponen persona non grata, yo viajo para Cuba. A mí dentro de Cuba hay que hacerme las cosas como todo el que me conoce, que yo salí de Cuba. Yo estoy aquí hace 2 años en Noruega nada más. Lo que pasa es que jamás y nunca he estado en esa onda del protagonismo. Pero la propuesta la estamos apoyando un montón de gente y quisiéramos que la hicieran suya a otro montón de gente más. No es caudillismo. Sí. No estoy diciendo que sea caudillismo. Yo te entiendo. Lo que estoy diciendo es que como mismo segura es oscura por otro lugar, pero sí digo que es una cosa buenísima, que puede servir, por ejemplo, por ejemplo, de otra manera, conseguimos eliminar el gobierno. ¿Cómo conformar un gobierno de transición?
Por lo menos hay un grupo de personas que ya sabemos que son personas reales y se pueden utilizar, por ejemplo, para validarlo. O inclusive si mañana conseguimos un montón de robots de estos de la guerra de las galaxias, nos vamos a aterrizar con esos en La Habana y a sacar a esa gente a base de tiro y sable láser. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí están dispuestos a apoyar eso? ¿Y cuántos? O sea, no? porque... Sí. Ok. Muchas gracias, Belly. Muchísimas gracias. Gracias por tu preferencia. Así que nos vemos la próxima. Hermano mío. Ok, te voy a dar la encuesta que dije que si el proyecto 50% más 1 ayudaría a la libertad de Cuba. Lo voy a cerrar la encuesta. Voy a mostrar los resultados. Decía así la pregunta, dice, ¿cree usted que el proyecto 50% más 1 ayudará a la libertad de Cuba? El 76% dijo sí, el 14% dijo no y el 11% dijo no estoy seguro. Así que ahí tienes un dato para que le vayas... Genial. Ok, voy a hacer mi siguiente encuesta. Ok, voy a cerrar los resultados aquí. Perfecto. Voy a mi siguiente encuesta. Dice, ¿qué pasará si se logra el proyecto 50% más 1? Es decir, si todas las personas votan y todo el mundo va a caravana para allá, vota y que sería genial, ¿no? Opción 1, derrocaríamos a la dictadura. Opción 2, no pasará nada. Opción 3, uniríamos a todos los cubanos. Y opción 4, el proyecto va a fracasar al final. Así que yo voy a publicar la encuesta y que las personas voten ahí lo que ellos piensan, ¿no? Que siempre es importante saber con estos métodos empíricos lo que piensan las personas. Así que te voy a entrar a mi siguiente invitado. Un poco se llama Dr. Alexis SC. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes. Alexei, ¿no? Alexei, te hablo de Texas, Houston. Y sí, en Cuba hay una dictadura y es ya no una dictadura personal. Son un grupo de militares que nos tiene subyugado no ha tenido subyugado por muchos años. No necesito 90 segundos, solamente te quiero dar las gracias, Luis, y a ti también, a Darwin, por lo que están haciendo. Ya de hecho ganamos. El hecho que nosotros tres estemos hablando de hacer algo por Cuba, ya ganamos. Y seguro. Sigan así y yo voy a firmar y voy a hacer que más gente firme. Sí, pero tú apoyas el proyecto de Luis Denner, ¿correcto? 100%. Desafortunadamente no pude compartir, hacer algo ahí, pero bueno, si lo que puedo hacer es firmar, con eso me conformo. Ok, muchísimas gracias, doctor Alexei. Perdón, qué malo soy con los nombres. Muchísimas gracias. Así que nos vemos en la próxima. Ok, voy con mi siguiente invitado. Se llama Bigoa. Buenas tardes, Bigoa. Hey, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Bigoa. Darwin. ¿Conoces a Bigoa, Luis? En 90, sí, yo creo que sí. Bien. Constitucionalista Luis, desde AFA. Sí. Yo fui el primer constitucionalista que hizo un análisis de tu propuesta. No voy a volverla a analizar. Tú tienes derecho a hacer la propuesta, tu grupo, tus amigos, todos. Y de la misma manera yo tengo derecho a no estar de acuerdo y ir un poquito más allá y hacer mis apreciaciones. Que ya las hice, no las voy a hacer. Te voy a dar tus 90 segundos. Ahí puedes explicar lo que tú quieras y hacerle una pregunta, por favor, a Luis Denner, ¿ok? Recuerda que tengo el estudio lleno. Sí, yo te entiendo, Bigoa, que tú tienes tus dudas, tienes otras cosas y quieres plantear otras cosas, pero tengo el estudio lleno y por respeto a esta plataforma, a Luis Denner y a la cantidad de personas que quieren hablar con Luis Denner y hacerle otra pregunta, te voy a dar tus 90 segundos, ¿ok? Yo no pretendo ir más allá de 90 segundos. De hecho, pensaba que ya estaba que estaba contando el tiempo. Bien, voy para allá. No, ahí está. Mira, un punto fundamental de tu propuesta interesante es que llegar al mundo con esta información de cierta cantidad de gente descontenta y pudiera dar efecto, pudiera surtir efecto. Pero sería incomparable si llegáramos al mundo con un concepto constitucional de que lo que pasó en Cuba fue una violación de una constitución, que es lo que el mundo entiende. Pues nosotros tu propuesta pretende llegar con una manifestación, con una noticia de que en Cuba hay gente descontenta y que somos 2 millones. Entonces, resultado, digamos que lo logras y vas a Cuba y como que lo hiciste por las vías normales, tú vas a chocar que Cuba le va a decir a la Comisión Internacional, mira, esta es la constitución que rige en Cuba y esa propuesta es improcedente. Y punto. Ahí va a quedar todo, es lo que yo pienso. Todo lo demás va a tratarse de quién grita más y quién grita menos. ¿Ya? Para mí, propusiste la libertad y que ya la tenías y cuando lo explicas, pues era una propuesta de una especie de plebiscito que no sé por qué tiene que ser secreto, porque yo no sé por qué alguien tiene que votar por algo así, secreto. No entiendo. Yo estaría de acuerdo en votar por algo así si votara, solamente que fuese público y abierto, porque es una lucha de todos. Pero ya te repito,
el efecto que tú buscas con ese resultado, con lo que tú encuentres, sería 1000 veces mayor si lo hicieras con la historia constitucional, que es lo que al final nos ha puesto donde estamos nosotros. Ok, se acabó los 90 segundos. ¿Algo que decir, Luis Denner? Porque no vi pregunta. No sé si hiciste una pregunta, pero no la vi. Con respecto a eso, yo no sé por qué cuesta tanto que la gente entienda que la propuesta es una propuesta para que se incluyan todas las propuestas. Ese mismo argumento, participa, inclúyete y preséntasela a los cubanos. Lo que pasa es que ellos tienen una forma de cómo hacer las cosas y quieren que todo el mundo siga ese patrón. No, cada persona es diferente y van a surgir millones de propuestas. Es lo único que yo digo. Aquí hay una propuesta donde también los constitucionalistas pueden mostrar su propuesta y que el pueblo avale lo que ellos dicen. Simplemente, ya no sé qué más voy a decir, no sé cómo más puedo explicar, cómo más voy a explicarle a las personas algo tan sencillo como que el proyecto tú ven, aquel ven, bienvenido, y esta herramienta, que es una herramienta, la vamos a poner al servicio de todos. Es algo, no sé, ya lo sé cómo. Luis, yo creo que más claro no puede ser. Luis, yo te entendí. Lo que sucede es que lo que tú no entiendes es lo que yo te digo. Yo no digo que tu proyecto no tenga derecho a hacer. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos haciendo, que no es un proyecto, la Constitución no es un proyecto, ya pasó la fase de proyecto, ya fue aprobada, ya lo que fue usurpada por un golpe de Estado, pero ya la fase de proyecto la pasó hace rato. Lo que nosotros estamos proponiendo es lo que un país necesita, la restitución de su Constitución, que de hecho es lo único que derrocaría la dictadura que la quitó. Por las vías que sea, no sé cuáles son. Ahora, escucha, lo mío no va en contra. A ver, ¿cómo decirte? Lo que tú estás proponiendo entorpece lo que yo digo. Aunque tú no lo creas, sí lo entorpece. Pero a mí me parece que no lo entorpece. A mí me parece que no lo entorpece. Disculpa. Mira, es un mercado político y de conciencia. Como que aquí estamos luchando y estamos pujando cada uno por su idea. Tú pujas por eso y nosotros vamos a pujar por la de nosotros. Y si entendemos que la tuya nos hace daño, pues vamos a ocupar cierta posición. ¿Entiendes? Bueno, sí, ok. Vigo, bienvenida a la democracia. Esa es la democracia. Aquí él puja por su idea, tú pujas por la tuya, pero yo pienso que la idea de él no interfiere en nada en la Constitución de 1940. Ese es mi criterio personal, no es de la Asociación Cubano-Canadiense por una Cuba Democrática. Te agradezco, Vigo, muchas gracias por conectarte. De verdad que sí, tenemos un montón de personas y Luis Denner está ahí amablemente. Está ahí, muchas gracias, así que nos vemos en la próxima. Así que, Janet Bello, rápido, 90 segundos. Y para poder, si puedo entrar la mayor cantidad de personas, porque Luis Denner tiene cosas que hacer también. Ahí te va. Quita el mute. Sí, okay. Ya, listo. Nada, gracias por la oportunidad, Darwin. Luis, felicidades a ti y a todas las cabezas pensantes en este proyecto. Por primera vez desde que estoy inmersa en esto, es que veo algo que realmente esté uniendo los cubanos de afuera con los de adentro. Se la pasan diciendo a todos los cubanos de adentro no hacen nada, pero no le han dado algo para hacer. En Cuba hay mucho miedo y tu propuesta es lo que puede hacer que esos cubanos que tanto miedo tienen den un paso por la libertad de Cuba. Así que felicidades y muchas felicidades. Gracias, y con respeto a las personas que defienden la Constitución del 40, déjame decirte, magistral la respuesta que les diste, que vayan a la escuela a aprender el significado de libertad y democracia, porque la proclaman, pero no saben el significado de ella, no respetan. Tú no dijiste no a la Constitución del 40, tú dijiste que lo que quiere el pueblo de Cuba es lo que va a ir. Y si ellos defienden, como yo la defiendo, porque yo creo en la Constitución del 40, que la defiendan con uñas, garras y dientes para que todo el mundo crea en la Constitución del 40 y esa sea la que se queda. Sí, de verdad, felicidades. Me estoy haciendo eco de mi proyecto en mi canal de YouTube y olvídate, ahí, 50% más uno. Sí, al que le guste bien, al que no, que le eche azúcar. Sencillo, no lleva más muchas nada, gracias. No explica más nada. Muchas gracias, mi vida. Gracias, Yane. Gracias por tu preferencia. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Besitos, salud y bendiciones. Besitos, chao. Besos, chao. Ok, Evelio Medina. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos estás viendo? De Colombia. Ya entré acá, ya he entrado aquí ya. Desde Colombia. Ok, te voy a dar tus 90 segundos. Recuerda, haz tu introducción a tu comentario y una pregunta, por favor, para que pueda responder Luis Denner. Ahí está. Luis, muy buena la idea, pero tiene su hueco de seguridad.
Ahorita mismo la plataforma no es confiable en la cantidad de número que tiene de suscriptores, porque yo mismo, hoy mismo, en la mañana, me suscribí 5 veces, y en ninguna de las 5 veces hubo un pare. De hecho, me suscribí con documentos que no son ni míos y tampoco una validación de los datos. Entonces creo que eso es algo que tienes que ver urgente, porque invalida toda la cantidad de suscriptores que tienen, invalida el proyecto en momento. Un momento. Ahí voy a hablar un momento. Mira. Cuando tú pones tus nombres, cuando tú pones, espérate, porque este tipo de cositas yo me las esperaba. Cuando tú pones tu nombre y tus apellidos, tus datos, no los puedes volver a repetir. No los puedes volver a repetir porque no, perdón, estoy hablando yo. No te deja. De hecho, en Canadá, una persona que públicamente dijo, firmé, que es mi querida Fania, que lo dijo públicamente, hizo una cosa mal y no pudo volver a insertarse porque había hecho un paso mal y ya había puesto datos. Así que eso que tú estás diciendo, yo te puedo decir con total seguridad que es mentira. Y por favor, vamos a ser honestos, no estoy para jueguitos. Eso es un sistema de programación. Un momento, Evelio, un momento. Déjalo que él hable. Sí, pero es que me está acusando de mí de mentiroso. No te está acusando de mentiroso, le está hablando. Déjalo que termine y después tú hablas, ¿ok? Perfecto. No, porque es un aspecto clave que se tiene en mínima de programación. Si yo pongo Luis Ener Hernández González y yo voy a volver a poner Luis Ener Hernández González, te va a bloquear al palo. Eso no lo decido yo, eso es una cosa que viene programada así desde el día 1. Entonces, que tú me digas que te pusiste 5 veces poniendo los mismos datos, no puedo decirte que es cierto lo que me estás diciendo. Luis Ener, mira, yo tengo un canal, se llama 8 Cubanos, hoy a las 6:15 hora de Miami, yo voy a poner las pruebas de que yo me inscribí 3 veces, inclusive con documentos falsos, y la plataforma me lo aceptó. Yo no voy a discutir. A ver, un momento. Una cosa es documentos falsos. Te lo digo como para validar tu propuesta, que tienes un error de seguridad ahorita mismo. Tengo los correos de tu plataforma de confirmación de los 3 formularios con documentos distintos, a inclusive un documento que puse es una cédula de una mujer y el sistema permitió eso. Eso invalida totalmente la data que estás poniendo. Un momentito. No soy programador. Un momento, a ver. Un momentito. Luis Ener, para despedir a Evelio porque tengo el estudio lleno. Dale. En el caso de las fotos, hemos virado para atrás 40 registros, porque en el caso específico de la foto hay gente que ha mandado una foto de su cara, porque se te pide que hagas una foto de tu carnet de identidad y el sistema reconoce una foto. Si tú pones fotos falsas, ahí hemos virado para atrás esos archivos. Pero si tú pones tus datos en la parte escrita, tu nombre, tus apellidos, el país de residencia, una sola vez que lo pongas, no lo puedes volver a poner. Okay. Diciendo que y si tienes pruebas de lo contrario, te recomiendo, ponlas. Yo te estoy diciendo, ya, simple. Yo escribe y haz la sugerencia. Te agradezco mucho, Evelio Medina. Ya todo el mundo sabe, 8, espérate un momento, Evelio Medina, un momento, que siempre estamos en lo mismo. Mira, siempre estamos en lo mismo. Yo te agradezco mucho que hayas entrado y que hagas tu pregunta. Ya hiciste una pregunta, hiciste 2 incluso. Te recomiendo a todo el mundo que vaya para allá, canal 8, ¿cómo se llama? 8 Cubanos, 6 de la tarde, él tiene pruebas, que vayan para allá todo el mundo y vean lo que él tiene. Te agradezco tu preferencia. Te agradezco tu preferencia, tenías que haber dicho tus pruebas, porque si no pones las pruebas aquí, entonces eso se llama difamar, sembrar el veneno. Gracias. En 90 segundos lo puedo ponerte prueba. Ok, perfecto. Ok, muchísimas gracias, Evelio Medina, 8 Cubano creo que se llama. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias por tu preferencia, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Ok, vamos con el siguiente. No, aquí yo me tengo que enfrentar con cada... yo lo que pasa es que no somos niños chiquitos. Es una cosa que... No, mira, es una cosa... Sí. Yo me imagino que ustedes tengan, yo no sé cómo ustedes funcionarán, pero yo me imagino que ustedes tengan un sistema de auditoría para eso mismo, por eso es la importancia de poner la célula o el carnet de identidad o el pasaporte, porque eso es lo que valida, lo que dice el nombre, apellido, la cara, esto lo valida. Entonces es completamente increíble. Es un truco bueno decir eso cuando te lo puedo decir yo, que una cosa que viene de programa así, tú no puedes burlar eso. Ahora, si te explico, la foto se pide y se ha pedido que sea, yo lo expliqué en el video de ayer, por favor, no manden fotos de su cara, tiene que ser una foto que valide, porque lo que recoge es un archivo, pero en la parte escrita no puedes poner 2 veces los datos. Los datos, es decir, los nombres no pueden ponerlos dos veces. No puedes ponerlos 2 veces.
Ok, Entonces, perfecto. Amigo mío, te voy otro más. Si quieres, en otro día podemos hablar porque estoy. Sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. 13 de batería. Recuerda que venía viajando. Sí, yo lo y sé. Tengo 13 de batería. Te voy a entrar la última persona que creo que está de acuerdo con tu proyecto ya para cerrar. Así no, que y como si está en contra. A mí me encanta hablar con los que están en contra, pero me gusta mucho ser honesto y hablar transparentemente. Claro. No, yo te agradezco, te agradezco grandemente que hayas estado aquí con nosotros. De tu manera te voy a despedir después. Así que ahí está Coffee. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Ramiro Collazo por aquí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? hermano, ¿cómo anda la cosa? Ahí todo bien. Te voy a dar tus 90 segundos, para que le digas lo que le quieras decir a Luis. Bueno, nada, yo sí apoyo este proyecto porque realmente es algo simple. Es una decisión simple, una pregunta simple. ¿Quieres ser libre o no? Si estamos en una mayoría, nosotros podemos coger todos esos votos y empujar porque le estamos dando validez al pueblo de Cuba. Está tomando su propia decisión. Si un hombre en Camagüey dice que quiere dar su voto por la libertad para que sus hijas sean libres, ya eso es suficiente, yo creo, para que todos los cubanos nos unamos realmente para acabar con esa dictadura y esa tiranía. Con esa validez de votos nosotros podemos exigir donde sea, OEA, que a lo mejor ni funciona, porque para mí no funciona, ni la ONU funciona, ni nada de eso, pero también el Congreso de los Estados Unidos, que tiene restricciones al exilio cubano que no pueda ir hacia Cuba. Nosotros estamos dando validez al pueblo cubano. Por primera vez el pueblo cubano va a decidir por su libertad, sí o no. Es simple como eso. No ponernos que si un proyecto sirve o no, todo sirve. Todo va en conjunto. Eso lo está dando el pueblo. Es el que te da la validez, es el que va a poner al presidente, el que va a poner la constitución, el que va a ponerlo todo junto, los de afuera, los de adentro. Es así. Yo lo apoyo y espero que todos los cubanos se sumen. Si hay personas en Cuba que se están sumando, óigame, ya eso es suficiente para nosotros desde aquí afuera apoyarlo. ¿Me entiendes? Sí. Y vamos a seguir luchando por la libertad de Cuba, que es lo más importante. Basta de divisiones. Tenemos que concentrarnos, enfocarnos en las cosas reales. Esto está bien formulado. Si te pones a analizar, esto está bien, las dificultades que puedan existir, como este señor que dijo que si, no se puede. Hay un sistema que está diseñado para que te diga que no. A mí me pasó igual. Claro. Puse la foto equivocada y me dijeron no. Está bien, muchísimas gracias. Es Ramiro, ¿no? Sí, Ramiro Collazo. Ramiro Collazo, muchísimas gracias. Muy buena. He visto tus obras de arte en internet. Muchas gracias. De verdad que sí, está muy buena. Te agradezco. Gracias, hermano, conectado, tú sabes. Ya tú sabes. Ok, de esta manera voy a despedir a. Me disculpan las personas que se me quedaron en el backstage. No es por mí, es que no, Luis. Si en otro momento repetimos sin problema. Es que me estoy quedando sin batería. Sí. ¿Me entiendes? Antes de que te vayas, te voy a dar la encuesta que publiqué anteriormente, ya para que te lleves un resultado, una idea de lo que piensan las personas, por lo menos aquí en este canal Cubanos Canadienses. Dice aquí, ¿qué pasaría si se logra el proyecto 50% más? Dice que todo el mundo vota. Opción 1 era derrocaremos a la dictadura, opción 2 no pasará nada, opción 3 uniríamos a todos los cubanos, opción 4 el proyecto fracasa. 34% votó derrocamos a la dictadura, no pasará nada un 10%, uniremos a todos los cubanos un 48% y el proyecto fracasará solamente un 8%. Así que ahí tienes la idea, ya puse los resultados, así que ahí te puedes llevar una idea de cómo va tu proyecto. A mí me encantan las encuestas porque hablan solas. O sea, las encuestas, el que no quiere escucharla, bueno, pero son la mejor herramienta de democracia. Ok, muchísimas gracias, Luis Denner, de verdad que sí. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy aquí a tu servicio cuando tú me digas y nada, conectado. Yo estoy seguro que te vamos a tener que invitar otra vez porque esto abre la caja de Pandora y ahora esto es, todo el mundo va a empezar a hablar y en próximas semanas seguro que te voy a decir para que vengas otra vez con un poco más de tiempo y hables más sobre tu proyecto, cómo va el proyecto, cómo va avanzando. Claro, y de verdad que me parece muy interesante tu proyecto. ¿Algo que le quieres decir al público y en especial a Cubanos Canadienses por una Cuba democrática? Unas últimas palabras antes de irte. Bueno, primero mandarle un saludo a todos, un abrazo grande y decirle que la propuesta 50% más 1 es una herramienta de libertad en las manos de cada cubano. Depende de cada cubano. Eso es lo que hay que tener presente siempre, que no depende de caudillos, de líderes, de organizaciones. Cada cubano puede hacer por la libertad de Cuba. Simple. Ok, muchísimas gracias. De esta manera estoy despidiendo a Luis Denner. Gracias, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto en WhatsApp. Cualquier cosa que necesites, tire para acá. Ok, gracias, hermano. Un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. ¿Dónde tú me llamas? ¿Dónde tú estás?